Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro de nuevo para traerles otro capítulo de Naruto por Juego de Tronos. Que saben, me está apareciendo varias veces porque es tan largo de que me está apareciendo que yo no quiera, voy a aparecer. Lo siento, discúlpenme por eso. Y le va apareciendo la historia, creo que le está gustando porque sí, tiene bastante likes, la verdad, comparado a otras historias, tiene bastante bien. Este va a ser el último capítulo por ahora de la temporada 2, ya que el autor lo autorizó hasta aquí, que fue hace un día, creo. Mi lo pasó ayer o ayer fue. Es el 4 del 7 del 2026. Así que nada, solo eso. Y ahí voy a volver a subir el otro feed de Naruto. Pero y terminar de subir ese feed, hice un otro feed para ir yendo más rápido. Solo eso, así que vengan a responsabilidad y a dar. Esta es una obra de ficción sin fines de lucro realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. El viento helado aullaba sobre el barro helado, pero la geometría imponente de la nueva fortaleza amortiguaba su mordida. Jon Snow se encontraba a la sombra de un milagro. El campamento que Naruto había levantado no era un simple muro, era un enorme y continuo semicírculo de granito macizo que sobresalía directamente de la base del imponente muro de hielo, encapsulando perfectamente la puerta norte de Castillo Negro. Formó un bolsillo colosal e inexpugnable de piedra, un santuario tallado directamente en la tierra en cuestión de minutos. Durante la última hora, Jon había estado hablando. Le había contado a Tormund Matagigantes y a Mance Rayder la verdad del mundo en el que intentaban irrumpir. Habló de la artillería Lannister, del fuego verde que derretía todo lo que tocaba, de la aleación de invierno y del chico que se movía más rápido que una flecha disparada. Tormund escuchaba con los ojos muy abiertos, mientras Mance absorbía la inteligencia con la fría y calculadora mente de un rey que se dio cuenta de que su tosca armadura de hueso y hachas de bronce eran completamente inútiles. Así que los chicos verdes del sur están construyendo dragones de hierro que permanecen en tierra, murmuró Mance, sus ojos agudos escudriñando la superficie lisa de granito de 70 pies de su santuario temporal. Y los Stark están desplegando hombres envueltos en acero mágico. Dime, Jon Snow, cuando por fin pasemos por ese túnel, ¿a dónde esperas que vaya mi gente exactamente? Sabes que los pueblos libres no se arrodillan. No seremos reclutados para morir en un barro del sur, y no nos inclinaremos ante un rey niño que cree que puede quemar el mundo hasta someterlo. No te estoy pidiendo que te arrodilles, Mance, dijo Jon con calma, apoyando sus manos enguantadas en el cinturón de su espada. Pero tú sabes la verdad. Los señores de Poniente no permitirán que 100.000 salvajes bajen por el Don, cazando su presa e ignorando sus leyes. Si marchas hacia el sur y te niegas a integrarte, dejarán de pelear entre ellos el tiempo justo para masacrarte. La mandíbula de Mance se tensó. Necesitamos tierra, tierra segura. Hay tierra al otro lado del mar angosto, ofreció Jon, con tono pragmático. Hay enormes extensiones vacías de territorio fuera de las fronteras de las ciudades libres. Si puedes negociar con los magísteres o abrirte un hueco en las tierras disputadas, estarías completamente libre del trono de hierro. Jon hizo una pausa, observando las pesadas capas de pelaje de mamut de Tormund. Aunque, después de 1000 años en el verdadero norte, el calor del continente podría ser un problema. El desierto rojo os hornearía a todos en vuestras pieles antes de que lucharais una sola batalla. Tormund soltó una carcajada retumbante, golpeando su muslo con una mano enorme. Tienes toda la razón, cuervo. Los pueblos libres están hechos para el frío. Jon ofreció una leve sonrisa irónica. Si insistes en quedarte en Poniente, están las Islas del Hierro frente a la costa occidental. Un grupo de rocas miserables y resbaladizas por la lluvia, llenas de saqueadores que creen que se les debe todo lo que puedan robar. Jon miró entre los dos líderes salvajes, su tono bajando a un tono seco y seco. Honestamente, si navegaras allí, mataras a todos los hombres del hierro y reclamaras las islas para vosotros, el resto de los 7 reinos probablemente organizaría un banquete en vuestro honor, suponiendo, claro, que no los reemplaces y empieces a saquear las costas exactamente como ellos. Mance soltó una rara y genuina risa, negando con la cabeza. Una propuesta tentadora. Aniquila a los saqueadores, toma sus rocas y gana el favor de las tierras verdes. Pero somos un pueblo de bosques profundos y nieves, Jon. No somos marineros. Mance extendió la mano, apoyando una mano desnuda y callosa contra el granito helado de la pared de Naruto. Su diversión se desvaneció, reemplazada por una profunda
profunda y persistente admiración. Le vi hacerlo, ¿sabes?, murmuró Mance, trazando la piedra sin costuras. Una docena de copias del chico, todas vestidas con ese naranja cegador. Golpearon las manos contra el barro, y la tierra simplemente obedeció. Rugió como una bestia moribunda y se elevó hacia el cielo. He pasado mi vida aprendiendo las canciones de los primeros hombres y la magia de los gigantes, pero nunca había visto a un dios caminar por la tierra hasta hoy. Mance se volvió, sus ojos inteligentes recorrieron a Jon Snow, las espadas valirias dobles y el jefe muerto desangrándose en la nieve. Él no es un dios, dijo Jon con firmeza, su voz cortando los murmullos reverentes de los salvajes que se apretaban a su alrededor. Sangra, aunque sea solo por un momento. Se cansa. Come tanta carne asada que arruina una taberna y habla más alto que nadie que haya conocido. Pero sigue siendo solo un hombre. Mance simplemente tiene poderes y los usa para proteger a las personas que le importan. Mance ladeó la cabeza, con un brillo calculador en los ojos. ¿Protege a las personas que le importan? Un sentimiento noble. Sin embargo, eso conduce a una contradicción bastante evidente. Jon Snow. Mance dio un paso más cerca. La gravedad política del rey más allá del muro se asentó sobre el patio helado. El Lord Comandante Mormont y Benjen Stark se tensaron detrás de Jon, pero Jon mantuvo su posición. Si es un protector. Mance desafió en voz baja. Entonces, ¿por qué en nombre de los viejos y los nuevos dioses sacó a un niño lisiado al bosque encantado? Vi al gigante cargar a tu hermano a la espalda. Pasaron directamente junto a mi vanguardia y entraron directamente en las tierras muertas. Los caminantes blancos se están moviendo. Jon, si este Naruto es tan ferozmente leal a tu familia, ¿por qué marcharía con un chico que no puede caminar hacia los dientes de la larga noche? Tormund cruzó sus enormes brazos, su sonrisa desapareciendo por completo. Los salvajes sabían mejor que nadie el horror absoluto que les esperaba en esos árboles. Para ellos, sacar a un niño lisiado era como darle de comer a los lobos de invierno. Jon miró más allá de Mance, sus ojos grises fijos en la pesada verja de hierro que daba a la oscura línea de árboles envuelta en niebla. Sintió el familiar y vacío dolor de ansiedad en el pecho. Yo mismo no lo entiendo del todo, admitió Jon, su honestidad tomando un poco desprevenidos tanto a Mance como a Tormund. Cuando dejé Invernalia, Bran estaba en coma. Cayó de una torre. Pero cuando por fin despertó, él era diferente. Las manos enguantadas de Jon descansaron instintivamente sobre los pomos de Longclaw y Darksester. Se despertó con un poder. Un espectáculo. Jon continuó, con voz firme a pesar de su confusión persistente. Sueña con cosas que ya pasaron y cosas que aún están por venir. Naruto le dijo a mi padre que el Bran que cambia la magia es antiguo y que la única forma de que Bran lo entendiera y dominara era buscar la fuente. Y la fuente está ahí fuera. Jon sostuvo la mirada de Mance, endureciendo la mirada como hierro invernal. No quería que se fuera. Si dependiera de mí, Bran estaría sentado junto al hogar en Invernalia, recuperando el uso de sus piernas, dijo Jon suavemente, el peso de su afecto fraternal filtrándose a través de la máscara estoica del comandante. Pero viví con Naruto durante 3 años. Le he visto pelear. Si Naruto Uzumaki dice que protegerá a mi hermano en la oscuridad, entonces los muertos mismos arden antes de tocar un solo cabello de la cabeza de Bran. Confío en la vida de mi hermano. Mance miró a Jon durante un largo momento, leyendo la fe absoluta e inquebrantable en el rostro del joven rey. Esperemos que tu fe sea recompensada, Jon Nieve, dijo Mance en voz baja, mirando hacia la pesada puerta norte. Porque si los muertos consiguen un chico con ese tipo de poder, este muro tuyo no será lo suficientemente alto. Como si la propia fortaleza escuchara al rey más allá del muro, un zumbido profundo y resonante vibró a través del granito. Las pesadas cadenas de hierro de la puerta norte crujeron. Las enormes puertas de madera y acero no se abrían tanto como se empujaban desde fuera, abriéndose lo justo para dejar que las densas y heladas nieblas del bosque embrujado se derramaran en el santuario de piedra. Todos los salvajes de la vanguardia se tensaron, bajando las manos a hachas de bronce y dagas de hueso. Tormund apretó su garrote con pinchos, y los ojos de Mance Rayder se entrecerraron en una concentración aguda e inquebrantable. El Lord Comandante Mormont desenvainó su espada, el sonido metálico resonando en el repentino y asfixiante silencio. De la niebla blanca, una figura avanzó tambaleándose. Naruto Uzumaki se apoyaba pesadamente contra el hierro frío de la puerta, su capa hacía tiempo que había sido descartada. Sasuke se posó en su hombro, acurrucado contra su cuello para apoyarse mientras descansaba. Parecía más agotado de energía que Jon había visto a su amigo en todo el tiempo que llevaban juntos. Pero en ese momento, a Jon no le importaba, tenía que comprobar cómo estaba su hermano pequeño. Naruto. Jon gritó, la máscara del comandante estoico rompiéndose al instante. Empujó a Mance y corrió hacia la puerta, pero se quedó paralizado cuando la enorme figura cubierta de piel de odor salió de la niebla justo detrás del shinobi. Descansando seguro en los brazos del gigante estaba Bran. Jon exhaló un suspiro que sentía que había estado conteniendo durante 3 años. Se lanzó hacia adelante, alzando la mano para agarrar el hombro de su hermano pequeño. Bran, por los dioses,
Estás helado. ¿Estás herida? ¿Te han contactado? Bran miró hacia abajo a Jon. Jon se detuvo. El alivio abrumador en su pecho se heló de repente con la mirada en los ojos de su hermano. No eran los ojos del dulce y aventurero chico que amaba escalar las torres de Invernalia o aprender la historia del lejano oriente de Quon. Sentía como si Jon estuviera mirando a la cara de un árbol de madera de pescado. No estoy herido, Jon, dijo Bran, con aún más esa extraña sobreconciencia que vio antes de marcharse, que hizo que a Jon se le erizara el vello de los brazos. Naruto y el dragón mantuvieron a raya a los otros. Ahora puedo verlo todo. Naruto soltó una risa cansada y entrecortada, deslizándose por la verja de hierro hasta quedar sentado en la nieve. Apoyó la cabeza contra el metal, mirando a Jon con una sonrisa ladeada y agotada. Misión cumplida. Naruto sonrió, acariciando suavemente al dragón dormido en sus brazos. Aunque voy a necesitar unos 12 cuencos de ramen y un día de sueño antes de volver a hacerlo. Resulta que Ken Ice Cube es mucho más duro de lo que parece. Naruto entreabrió un ojo azul, mirando más allá de Jon hacia donde Mance Raider los observaba atentamente. Me alegra ver que no empezaste una guerra mientras yo no estaba, Mance, dijo Naruto, con voz ronca pero familiar. Mance asintió lentamente y respetuosamente al shinobi exhausto. Hemos mantenido la paz, Maelstrom. Tus copias han estado ocupadas. Ah, bien. Naruto soltó un largo suspiro, su aliento se elevó en el aire. Miró a los miles de salvajes hambrientos que llenaban el valle de granito. No deberíamos preocuparnos por más sorpresas por ahora, así que aseguraos de que todos puedan llenar sus estómagos y que los enfermos o heridos sean tratados. Bran se movió ligeramente en los brazos del gigante. Su mirada antigua e inquietante se deslizó más allá de Jon, más allá de Mance Raider, y se posó por completo en el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, Jeor Mormont. Bran habló, el nombre sonando extraño en los labios de un chico. El viejo oso dio un paso adelante, el ceño fruncido. Estoy aquí, Brandon Stark. Todos los castillos del muro han sido restaurados. Poco a poco están siendo ocupados. Esto está bien, pero no será suficiente. Bran finalmente volvió la mirada a Jon. La presencia antigua y pesada en sus ojos se suavizó apenas una fracción de pulgada, revelando un fugaz destello del hermanito que Jon amaba. Tenemos que irnos a casa, Jon, susurró Bran. Tenemos que preparar el norte. Y tienes que guardar la capa de tu bastardo, su gracia. El título quedó suspendido en el aire helado, pesado como un yunque. La respiración de Jon se entrecortó, sus ojos se abrieron de par en par. Mormont y Benjen intercambiaron miradas afiladas y sorprendidas, mientras los ojos de Mance Raider se entrecerraban con una repentina realización. Antes de que nadie pudiera exigir respuestas, un temblor repentino y violento sacudió el enorme cuerpo del mozo de cuadra que sostenía a Bran. Odor cayó de rodillas en la nieve, dejando a Bran suavemente justo antes de que sus enormes manos volaran a sus sienes. Jadeó, un sonido áspero y desgarrador salió de su garganta mientras apretaba los ojos. Odor. El gigante gimió, su enorme pecho agitándose. Howe, espera, Howe. Odor, ¿qué pasa? Preguntó Jon, dando un paso adelante, su alarma volviendo al instante. El gigante no respondió de inmediato. Permaneció de rodillas, temblando violentamente como si un peso físico se levantara de su alma. Cuando por fin abrió los ojos, la simple mirada vacía que le había definido durante décadas había desaparecido por completo. Miró las imponentes paredes de granito, sus enormes manos cubiertas de piel, y finalmente a Benjen Stark. Lord Banjan, raspó el gigante, su voz áspera por el desuso, las palabras torpes pero innegablemente claras. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Los establos. Acabo de estar en el patio. Benjen se quedó paralizado, el color desapareciendo de su rostro mientras miraba al hombre enorme. Por los dioses, Willis. Mi cabeza se siente tan despejada. Willis respiró, con lágrimas asomando de repente en sus ojos mientras miraba a los salvajes y la nieve. Miró hacia abajo al chico lisiado sentado frente a él. ¿Lord Bran? ¿Qué está pasando? Jon se quedó mirando incrédulo. Habló. Simplemente habló. ¿Cómo es posible? ¿Qué le ha pasado? Bran miró al gigante lloroso y lúcido. El peso antiguo y aterrador volvió a los ojos del joven vidente, cargados de una profunda y devastadora tristeza. Vio los hilos de la línea temporal que acababan de romperse, el terrible bucle donde estaban atrapados en la cueva, los espectros irrumpiendo por la puerta y la orden psíquica destrozando la mente de un joven mozo de cuadra a través del tiempo para comprarles una vía de escape. Como Naruto estaba allí, nunca tuvieron que huir, nunca tuvieron que sujetar la puerta. El nudo en el tiempo finalmente se desató y el daño retroactivo se borró al instante. ¿Qué le hizo estar así en primer lugar? Susurró Mance, acercándose, con los ojos muy abiertos al presenciar otra pieza imposible de magia. Bran no levantó la vista hacia el rey más allá del muro. Mantuvo su mirada triste fija en Willis. Sí, respondió Bran en voz baja. El silencio que siguió a la confesión de Bran fue más pesado que el colosal muro de hielo que se alzaba sobre ellos. Banjan Stark dio un paso lento y tembloroso hacia atrás, mirando a su sobrino menor como si mirara a un completo desconocido. Bran, ¿qué dices? Willis ha sido así desde que era niño, desde mucho antes de que siquiera nacieras.
puedes? ¿Cómo pudiste haber hecho esto? No puedo reescribir la historia, tío Benjen, respondió Bran suavemente, el peso antiguo en sus ojos cargado de una profunda y distante tristeza. El tiempo es como un río, y normalmente es imposible moverse contra la corriente. Willis es una de las pocas excepciones. En el futuro que se suponía que iba a ser, estaba atrapado en la oscuridad. Tuve que recurrir al pasado y forzar su mente a sostener la puerta contra los muertos. Se formó un pequeño lazo en el río, pero como Naruto se mantuvo firme, nunca huimos. La puerta nunca tuvo que ser sujetada. El bucle se rompe y la mente de Willis se restaura. No creas que tengo el poder de cambiar el pasado, no lo tengo. Willis empezó a calmarse poco a poco tras su arrebato. Poder pensar con claridad, hablar, volver a ser el mismo. Miró al chico que le había costado todo en otra vida. Podía ver, incluso en el mar de conocimiento y sabiduría de milenios, la culpa de un chico que hirió a alguien sin quererlo. No podía resentirse con Lord Brandon. Incluso siendo un simple Yodor, Bran nunca fue cruel con él. Jon sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Miró de su hermano pequeño lisiado al gigante que poco a poco se calmaba, y finalmente a Naruto. Naruto dejó escapar un gruñido pesado y áspero, usando la verja de hierro para incorporarse lentamente. Parecía completamente agotado, su vitalidad habitual y sin límites completamente vacía. Se llevó la mano a la cadera, desabrochó la vaina y la lanzó sobre el barro helado. Sobresaliendo de la parte superior de la vaina no había más que un par de centímetros irregulares y destrozados de acero invernal. Sí, bueno, mantenerme firme me costó, jadeó Naruto, su aliento agitándose pesadamente en el aire helado mientras ajustaba cuidadosamente al dragón dormido en sus brazos. Esa espada también era muy buena, incluso con chakra de fuego fluyendo a través de él. Tras unos cuantos buenos golpes, todo se desmoronó. Jon dio un paso adelante, con la mirada fija en el arma arruinada. Luchaste directamente contra los caminantes blancos. ¿Con qué estamos tratando, Naruto? Los ojos azules de Naruto perdieron toda su calidez habitual, endureciéndose en la mirada aterradora y hiperconcentrada de un shinobi veterano que acababa de sobrevivir a un encuentro con monstruos verdaderos. Son mucho peores que los espectros, Jon, advirtió Naruto, con voz mortalmente seria. Algo ahí fuera ha cambiado. Son rápidos. No me refiero a rápido para alguien con armadura. Quiero decir, realmente me seguían al ritmo. Nadie en Poniente va a poder siquiera rastrear sus movimientos en una pelea. Si un soldado normal se enfrenta cara a cara con uno de los caminantes, muere antes de poder atacar. Mance Raydo aspiró una bocanada de aire brusca, sus ojos afilados se dirigieron hacia la línea brumosa de árboles del bosque encantado. Y su magia está completamente, continuó Naruto, frotándose las sienes con fuerza mientras un dolor de cabeza le latía detrás de los ojos. Cuando atacaron a mis clones de sombra, los clones no se disiparon, no desaparecieron. El frío era tan absoluto que simplemente los congeló por completo. Encerraba el chakra justo dentro del hielo. No recuperé ni una gota de esa energía cuando se fueron abajo. Tengo que reponer mis reservas por el camino largo, y ahora mismo me estoy quedando bastante sin reservas. La única buena noticia es que los jutsu de fuego y el vidriagón sí funcionan. Kiryu cortó a algunos de ellos con facilidad antes de que lo rompieran. Pero cualquier cosa que no sea acero valirio es inútil. Naruto apoyó la cabeza contra el hierro frío de la puerta, soltando un suspiro pesado. Honestamente, Jon, tenemos que encontrar la manera de poner la guerra en el sur en pausa. Joffrey y los Lannister son un dolor de cabeza enorme, pero esto es una amenaza para todo el mundo. No podemos permitirnos estar luchando dos guerras a la vez. La mandíbula de Jon se tensó, el conflicto luchando en sus ojos grises. No podemos simplemente parar, Naruto. Sansa sigue en desembarco del rey. Cada día que permanece rodeada por los Lannister es un día en que podría ser asesinada. No dejaré a mi hermana con ellos. Naruto asintió lentamente, la lealtad feroz en la voz de Jon resonando profundamente en él. Sí, tienes razón, la familia primero. Entonces, ¿cuándo puedes hacer la maleta? Voy a necesitar un día para dormir y comer, pero luego podremos volver a Invernalia, reunirnos con Ned y averiguar cómo marchar hacia la capital. Los señores del norte definitivamente querrán ver al tipo al que intentan poner en el trono. Jon miró el extenso campamento, observando los rostros agotados y hambrientos de los pueblos libres presionando contra las puertas, y luego hacia el colosal y lloroso muro de hielo. No voy al sur, afirmó Jon con tono seco. Naruto parpadeó, su agotamiento brevemente superado por una confusión genuina. Espera, ¿qué? ¿Te perdiste la parte en la que Bran simplemente te llamó su gracia? Eres el rey, Jon. Tienes que estar ahí. Tú eres la razón
razón principal por la que tu padre está marchando. Soy un hombre de la Guardia de la Noche, quizá no para el resto de mis días, pero aún así firmé el contrato, corrigió John, su voz resonando por el patio con una autoridad absoluta e inquebrantable. Y es como dijiste, estamos enfrentando una amenaza para todo el mundo. John se giró para mirar completamente al shinobi, apoyando sus manos enguantadas en el cinturón de su espada. Hay 100.000 gente libre en nuestra puerta, Naruto. Si me voy al sur, la frágil paz que acabamos de construir se desmorona. Necesitan ser alimentados, asentados e integrados, o se volverán unos contra otros y contra el norte. Tenemos que trazar un acuerdo adecuado. Además, cada castillo a lo largo del muro debe estar guarnecido, fortificado con acero de invierno y todo lo demás que se nos ocurra. John dio un paso adelante, colocando una mano firme y fraternal en el hombro de Naruto. Mi padre y Rap tienen el norte, y ellos te tienen a ti. Pueden encargarse de Tywin Lannister, dijo John, su voz cargada del honor inquebrantable de Eddard Stark combinado con el fuego silencioso de un Targaryen. Pero si no me quedo aquí y mantengo el muro, no quedará ningún 7 reinos que gobernar. Me quedo. Mance Rayder observó el intercambio, un respeto profundo y a regañadientes asentándose en sus ojos agudos. Este chico no era un punk sureño verde. Entendía perfectamente lo que estaba en juego. Naruto miró a John durante un largo momento, leyendo la convicción absoluta e inquebrantable en el rostro de su amigo. Poco a poco, el ceño fruncido de confusión se transformó en una amplia y ladeada sonrisa. Terco de mierda, se rió Naruto suavemente. Vale, tú retienes las cosas aquí, yo me aseguraré de que recuperemos. Hoy no entendí cómo está el Necro, ¿no? Hacerles un recordatorio de darle a like, suscribirse, comentar y activar la campanita para ir leyendo las notificaciones de cada vez que estoy subiendo un nuevo video. Es otra cosa, este es el último capítulo por ahora de este feed, ya que el autor simplemente le fue hasta aquí, pero no es que lo abandonó, simplemente que actualizó hace un día. Así que va a pasar capaz un mes, como mucho que lo siga el siguiente capítulo, o 2 semanas, ya que él dijo que iba a tardar. Entre un mes o 2 semanas va a ser lo más rápido posible para escribirlo y sacarlo. Así que solo toca esperar. Pero aún así, con estos capítulos se avanzó bastante la historia. Ya estamos en la guerra de los reyes, y mucho. Ahora, eso. Y sigamos. Había estado fortificada durante los últimos 3 años, pero ninguna cantidad de piedra ni acero podía evitar que el mar sangrara sobre la tierra cuando la tormenta era tan violenta. Un pesado convoy del norte avanzaba por el camino embarrado y resbaladizo por la lluvia de la costa pedregosa, a una semana de cabalgado de Deepwood Mud. 50 guardias experimentados, vestidos con las pálidas y relucientes placas de aleación de invierno, marchaban en formación cerrada. En el centro de su columna crujía un enorme carro reforzado forjado con el mismo metal ligero e indestructible. Dentro de la jaula estaba la montaña. Sir Gregor Clegane estaba atado con gruesas cadenas de hierro, sus extremidades atadas al suelo y al techo del carro. Los norteños no pudieron quitarse la armadura de acero valirio del rey Robert. Los broches mágicos y runas parecían haberse fundido tras la horrible descarga eléctrica que el clon de sombra había disparado a través de ellas. Así que simplemente encadenaron la carcasa indestructible. Los ojos de Gregor, visibles a través de las rendijas de su visor, ardían de odio. Seguid avanzando, gritó el capitán del norte por encima del vendaval aullante, ajustándose la capa. El gran Jan quiere que esta bestia quede encerrada en las celdas profundas de Invernalia antes de que cambie la luna. Pero la tormenta no solo trajo lluvia, trajo a la flota de hierro. A través de la densa y cegadora niebla de la costa, las siluetas de un centenar de barcos largos se materializaron como fantasmas. El convoy se detuvo, los guardias desenvainando sus espadas de aleación de invierno mientras el ensordecedor sonido de un cuerno resonaba sobre las olas rugientes. El ataque no fue una carga caótica y gritante de los aversadores. Fue una ejecución precisa y aterradora. De la línea de árboles emergió la vanguardia de los hombres del hierro, pero no empuñaban hachas oxidadas ni escudos de madera flotante. Un hombre alto y austero, con una barba bien recortada, entró en el barro, sosteniendo una espada larga que absorbía la tenue luz. Era Nightfall, la legendaria hoja de acero valirio de la casa Arla. A su lado marchaba un viejo rehaber envejecido por el envejecimiento, con un agarre firme alrededor de la empuñadura de Red Rain, la ancestral espada valiria de la casa Drun. Mantened la línea, rugió el capitán del norte. La aleación de invierno no se rompe. Tenía razón. La aleación de invierno no se rompió contra el hierro estándar. Pero no era magia. Sir Horace Horlow se lanzó hacia adelante con una gracia aterradora. Un guardia del norte blandió su pesada hacha pálida, pero Arras no bloqueó. Giró, llevando Nightfall en un arco brutal y amplio. El oscuro acero valirio atravesaba sin esfuerzo la coraza de aleación de invierno del guardia, cortando las costillas del hombre y derramando su
vida en el barro. Al otro lado de la columna, Dunstan Drum se movía con la brutal eficiencia de un pirata de toda la vida. Rad Wren brilló en la tormenta, abriendo los impenetrables escudos del norte como si fueran de pergamino mojado. Los norteños luchaban con feroz e inquebrantable valentía, pero eran hombres que blandían el mismo metal que su armadura estaba diseñada para imitar. En cuestión de minutos, el camino embarrado quedó atascado con los cuerpos de la escolta del norte. El choque del acero se desvaneció, sustituido por completo por el aullido del vendaval y el pesado y rítmico golpeteo de botas contra la rampa de hierro del carro. Euron Greyjoy se acercó a la jaula. Llevaba su armadura de acero valirio negro puro, las runas ahumadas y cambiantes grabadas en su pectoral bebiendo la lluvia. Su único y sonriente ojo azul se fijó en la enorme bestia encadenada dentro del carro. Detrás de Euron, Horace Horrow limpiaba con naturalidad la sangre de Nightfall, mientras dos siervos mudos arrastraban la enorme espada de Gregor, confiscada del tren de equipajes, y la dejaban caer en el barro. Le ponen una correa a un leviatán, susurró Euron, su voz resonando sin esfuerzo sobre la tormenta. Te envolvieron en el metal de los dioses, pero te tratan como a un perro rabioso. Incluso tu amo te ha abandonado. Gregor se esforzó contra las enormes cadenas, el acero valirio de su armadura rechinando contra los eslabones de hierro. Un gruñido gutural y húmedo vibró desde su garganta. Déjame salir. Euron no se inmutó. Se acercó a los barrotes, su ojo azul brillando con una oscura y apocalíptica diversión. He visto al chico que te hizo esto, Ser Gregor, murmuró Euron, su voz teñida del zumbido hipnótico y venenoso de la sombra de la noche. Conozco el pelo rubio, conozco esos ojos azules, y conozco el odio absoluto y supurante que arde en tu pecho. Te humilló, convirtió tu armadura invencible en un pararrayos, y te volvió a convertir en el hazmerreír. La respiración de Gregor se entrecortó, sus enormes puños se apretaron con tanta fuerza que las cadenas de hierro crujieron bajo la pura presión física. El recuerdo del saludo burlón del shinobi justo antes de que el barro lo engulliera le hizo estremecer violentamente su enorme cuerpo. Le arrancaré la cabeza. Gregor gruñó, su voz resonando dentro de su casco. Le aplastaré el cráneo con mis propias manos. Los leones no pueden ayudarte a alcanzarlo. Juegan con armas y fuerzas que no entienden. Euron sonrió, alzando una mano hacia el frío metal de la jaula. Pero yo sí, voy a llevar la tormenta directamente a las puertas de Invernalia. Tengo un cuerno que puede arrancar a los propios dragones del cielo y un ejército que no teme al mundo cambiante. Ese mocoso de mejillas de bigote no me asusta. Euron señaló vagamente detrás de él, donde Dunstan Drum y Horace Horrow estaban con sus espadas valirias desenvainadas. Somos el apocalipsis que intentan contener, declaró Euron en voz baja. Jura tu espada a la flota de hierro, Ser Gregor. Cabalga con el ojo del cuervo, y yo abriré un camino por el norte tan profundo que tendrás el Maelstrom justo delante de ti, completamente solo. Gregor dejó de esforzarse. Miró las dos espadas valirias detrás de Euron, luego la armadura mágica y ahumada que Euron llevaba. Tywin Lannister se había retirado. El sur le había fallado. Pero este loco con el ojo sonriente le ofrecía lo único que deseaba más que la vida misma. Muy bien, gruñó Gregor, su voz prometiendo una devastación absoluta. La sonrisa de Euron se ensanchó en una sonrisa aterradora y maníaca. Se apartó y asintió a Horace Horrow. El caballero de la casa Arla dio un paso adelante, levantando Nightfall. Con una ráfaga rápida y precisa de golpes, la oscura hoja valiria destrozó las gruesas cadenas de hierro y los mecanismos de cierre de la jaula. Las puertas se abrieron de golpe. La montaña que cabalga salió a la tormenta aullante. Con una altura de 2,5 metros, completamente envuelto en el acero valirio indestructible de un rey muerto, Gregor Clegane se agachó y levantó sin esfuerzo su enorme espada del barro. Euron Greyjoy miró a su vanguardia recién reunida. 3 portadores de espadas de acero valirio y un gigante literal encerrado en placas mágicas. Eran un grupo perfectamente equipado para resistir a los poderes que verían sus ambiciones reducidas a polvo. Que estos pequeños señores y reyes discutan por tierra y baratijas. Euron se rió, levantando la cara hacia la lluvia torrencial. Vamos a mostrar al mundo cómo es el verdadero poder. La grieta espacial no los depositó suavemente al otro lado. Los escupió como huesos mordidos. Suigetsu, Hu y Karin cayeron al suelo con fuerza, rodando sobre piedra negra agrietada y dentada mientras la puerta dimensional se cerraba tras ellos con un ensordecedor y último crujido. Por un momento, solo se oyó el sonido de una respiración pesada y dificultosa. Entonces, el entorno se registró. Suigetsu chilló, licuándose el brazo al instante mientras retrocedía a trompicones. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué demonios es esto? ¿La serpiente nos dejó caer en un volcán? Había aterrizado cerca de un charco lento y burbujeante de agua, pero no era un manantial termal normal. El agua hervía, siseando contra la roca oscura y liberando un vapor espeso y sulfuroso que olía fuertemente a huevos podridos y cobre. Karin se incorporó del cristal volcánico, sacudiendo su ropa. No le gritó a Suigetsu, su rostro estaba pálido y sudaba abundantemente, con las manos apretadas en un sello sostenido de concentración. Si te hubieras molestado en leer el
expediente, sabrías exactamente dónde estamos, dijo Karin con la voz tensa. Piedra negra, cielo rojo, mares hirvientes. Nuestro entorno coincidía con el punto de entrada original de Naruto. Estamos en las ruinas de la vieja Valiria. Pues usa tu truco sensorial y encuéntranos una salida del celo. Suigetsu gruñó, reformando el brazo y agarrando el Kubikirich. No puedo, idiota. Karin siseó, con los ojos apretados. Los libros de los maestres afirmaban que la perdición fue solo una erupción volcánica, pero Lord Orochimaru analizó los informes de Naruto. La tierra aquí está saturada de magia de sangre antigua y muerte. Si abro mi Kagura Shenran ahora mismo, la reacción mental de millones de almas ardientes literalmente desordenaría mi cerebro. Estoy ciego hasta que salgamos de esta isla. José incorporó hasta ponerse de rodillas, apoyando la mano desnuda sobre la piedra ennegrecida de la tierra arruinada. Al instante, un violento espasmo sacudió su enorme cuerpo. La energía retorcida y caótica de la perdición intentó inundar a la fuerza su red de chakra. Pero cuando la energía corrompida subió por su brazo, 5 marcas negras y dentadas de kanji ardieron en su pecho. Goji Fin. El sello de 5 puntas. Jo. Gritó Suigetsu, dejando caer la espada y corriendo hacia adelante. Yo estoy. Vale. Jo respiraba con dificultad, agarrándose el pecho mientras el sello negro dejaba de brillar lentamente. El sello del señor Orochimaru se mantiene. Pero la energía natural aquí es vil. Si no tuviera este sello restringiendo mis caminos, lo habría perdido en cuanto toqué tierra. Suigetsu se levantó, mirando entre sus dos compañeros gravemente discapacitados. Karin estaba completamente centrada en mantener sus habilidades sensoriales aisladas y Jo luchaba contra la pura toxicidad del propio entorno. El meticuloso estudio de Orochimaru sobre el saber robado de la ciudadela era la única razón por la que no estaban ya muertos. Suigetsu levantó la vista, contemplando todo el alcance del entorno. Podía imaginar cómo era este lugar en su mejor momento. Mentiría si dijera que no le interesa la idea de un mundo entero de gente que no tiene chakra en absoluto. En cambio, parecía que tenían magia real, al menos antes. Y dragones. Dragones reales y vivientes. Eso le dejó descolocado. Y aún desde donde estaban, podía ver un puñado de enormes esqueletos esparcidos por las ruinas. Claro, así que sin red sensorial y sin modo bestia, resumió Suigetsu, sacando su enorme hoja de verdugo de la ceniza y apoyándosela en su hombro. Los libros decían que ese tal Naruto solo se topaba con esos hombres de piedra y ese dragón. Por suerte, dicho dragón está muerto y desnudado en un laboratorio. Echamos un vistazo y tratamos de conseguir algún tesoro antes de despegar. Mientras hablaba, el mar hirviente bajo la pared del acantilado comenzó a agitarse violentamente. Suigetsu retrocedió, apretando la empuñadura con la mano. Una sombra se movía bajo las olas abrasadoras. Era inquietantemente largo, serpenteando como una serpiente gigantesca, pero el calor que irradiaba era tan intenso que el agua justo encima de su cuerpo oscuro y escamoso se transformaba en un vapor blanco cegador. No tenía alas, pero su enorme cabeza dracónica sin ojos salía a la superficie, con roca fundida goteando de sus fauces. La respiración de Karin se entrecortó, sus ojos se abrieron de golpe aterrorizados mientras retrocedía del borde del acantilado. Un gusano de fuego, susurró Karin, recordando los bocetos toscos de los bestiarios robados de los maestres. Los libros decían que vivían dentro de los volcanes y bajo tierra. No deberían estar en el agua. Bueno, nadie le dijo eso a la enorme serpiente de lava. Gritó Suigetsu, su cuerpo cambiando instantáneamente a su estado líquido mientras el WYRM soltaba un rugido ensordecedor que sacudía el acantilado. Suigetsu apretó su enorme espada, una sonrisa nerviosa y dentada se dibujó en su rostro a pesar de la aterradora realidad de su situación. Era un shinobi hecho enteramente de agua, a punto de luchar contra una bestia hecha de lava viva. Karin apretó los dientes mientras se quitaba las gafas. Respiró hondo mientras se erguía y fulminaba con la mirada a la serpiente color ámbar. Mira, te propongo una cosa. Tú eres quien mate a esta cosa, y vosotros dos podéis coger toda la chatarra que podáis cargar antes de que yo prepare la nave. ¿Y qué debería hacer? Preguntó Hugo un poco nervioso, rascándose la barbilla. Los otros dos no tuvieron oportunidad de responder antes de que el WYRM de fuego se lanzara hacia los tres. La intensa y asfixiante ola de calor les golpeó un instante antes que la propia bestia. Cuando las enormes mandíbulas del gusano de fuego se abrieron hacia adelante, intentando tragarse todo el borde del acantilado, Karin no dudó. Había guardado sus gafas con cuidado en la bolsa para evitar que las monturas se le derritieran en la cara, pero no necesitaba visión perfecta para ver una serpiente del tamaño de un edificio hecha de roca brillante. Confsa. 4 gruesas cadenas doradas y brillantes brotaron de la espalda de Karin. Se lanzaron hacia adelante como un rayo, envolviendo violentamente el grueso cuello del WYRM y estirándose con fuerza. La criatura soltó un chillido ensordecedor y subterráneo cuando su impulso fue detenido a escasos pasos del acantilado. El chakra dorado siseaba y chisporroteaba furiosamente contra las escamas del WYRM, goteando magma
magma, el calor ambiental amenazando con derretir las construcciones. Pero Karin clavó los talones en la piedra negra y se mantuvo firme. «Lo tengo», gritó Karin, con la cara sonrojada por el inmenso esfuerzo físico. «Jo, golpea la espada». Suigetsu no necesitó más indicaciones. Saltó directamente al aire, devolviendo el enorme Kubikirich por encima de su cabeza. Sabía que golpear a una criatura hecha de lava viva era una idea terrible para un hombre hecho de agua, así que se adaptó. Suiton, Usui. Suigetsu expulsó un torrente de agua altamente presurizado y localizado directamente de su boca, apuntando directamente al cuello expuesto y luminoso del WYRM. En el momento en que el agua helada tocó las escamas de magma, provocó una violenta y localizada explosión de vapor, pero lo más importante es que enfrió rápidamente un solo parche de la piel del WYRM, convirtiendo la roca líquida en obsidiana frágil y endurecida. «Venga, venga», gritó Suigetsu, bajando la enorme hoja del verdugo directamente sobre el parche endurecido de escamas. La pesada hoja de hierro mordió profundo, agrietando la obsidiana, pero el tamaño imponente del WYRM y la densidad de su músculo subterráneo detuvieron la hoja a mitad de su cuello. El hierro del Kubikirich comenzó instantáneamente a brillar de un rojo cereza aterrador por el calor interno de la bestia, quemando el agua en las manos de Suigetsu hasta convertirla en vapor agonizante. «Jo». Ahora, Suigetsu ladró, sus brazos se desvanecían visiblemente en niebla por la transferencia de calor. Jo no tenía sus potenciadores de la marca maldita, pero seguía siendo uno de los hombres más poderosos físicamente producidos por los experimentos de Orochimaru. Moviéndose con una velocidad aterradora y cruda, el gigante gentil saltó desde la pared del acantilado, sobrevolando directamente al WYRM que luchaba. No apuntó a la bestia, apuntó al plano de la espada. Jo bajó ambos puños pesados en un devastador golpe con mango de hacha directamente en el borde trasero opaco del Kubikirich. La fuerza cinética era absoluta. Impulsado por la fuerza monstruosa de Jo, la hoja roja y brillante del verdugo atravesó violentamente el resto del cuello del WYRM. La enorme cabeza sin ojos fue cortada limpiamente, rodando por el borde del acantilado y salpicando fuertemente en el mar hirviente de abajo. El cuerpo decapitado y agitado del gusano se convulsionó violentamente antes de que Karin soltara sus cadenas doradas, dejando que el colosal cadáver se deslizara hacia atrás fuera de las rocas para unirse a su cabeza en las aguas turbulentas. Suigetsu cayó al suelo, dejando caer inmediatamente la espada al rojo vivo. Cayó de rodillas, jadeando con fuerza mientras miraba sus manos. Desde los codos hacia abajo, sus brazos habían desaparecido por completo, vaporizados en vapor por el calor puro del magma interno de la bestia. Bueno, eso fue una faena. Suigetsu gimió. Poco a poco, absorbiendo la humedad ambiental del aire húmedo y húmedo, el agua empezó a agruparse y reformar las mitades que faltaban de sus brazos. Recogió su hoja, haciendo una mueca al ver que el metal seguía irradiando un calor intenso. Jo cayó pesadamente a su lado, rodando los hombros. ¿Estás herido, Suigetsu? Sobreviviré. Solo un poco sedienta. Suigetsu sonrió con suficiencia, sacudiendo sus manos recién formadas y aguadas. Miró hacia atrás a Karin, que estaba de rodillas, jadeando con dificultad mientras las cadenas doradas se retraían en su espalda. Rápidamente sacó sus gafas de la bolsa y se las volvió a poner en la cara. Muy bien, 4 ojos. Suigetsu sonrió, apuntando su pesada espada hacia las extensas y humeantes ruinas de las torres valirias a lo lejos. Maté a la serpiente de lava. Un trato es un trato. Jo y yo vamos a asaltar algunas de esas torres espeluznantes en busca de acero valirio y oro antes de irnos. Karin dejó escapar un gemido agotado y molesto, secándose el sudor de la frente. Vale, pero lo hacemos rápido. La magia de este mundo puede afectarnos tanto como a los pueblos nativos. No sabemos qué pasará si nos quedamos demasiado tiempo. Se levantó, contemplando la absoluta pesadilla de la península destrozada. Incluso sin sus habilidades sensoriales activas, el cielo se sentía pesado y el aire sabía a ceniza y malicia ancestral. Mantén la guardia alta, ordenó Karin, con la voz completamente carente de su habitual tono discutente. SWYRM solo era el comité de bienvenida. Si aunque sea la mitad de lo que se describe en esos libros es real, no quiero verlo más de cerca. Suigetsu se colgó la pesada espada al hombro, con un destello peligroso y ansioso en los ojos mientras miraba hacia las ruinas malditas y relucientes del mayor imperio que el mundo había visto jamás. El aire en las cámaras sin ventanas bajo la fortaleza roja siempre estaba perfectamente quieto, oliendo levemente a lavanda y polvo viejo. Varys estaba sentado en su pesado escritorio de roble, el suave resplandor de una sola vela de cebo proyectando largas sombras temblorosas contra las paredes de piedra. Delante de él había un pequeño brasero de hierro, con el vientre lleno de brasas al rojo vivo. Un niño mudo, descalzo, uno de sus pajaritos más confiables, salió de las sombras, colocando 3 pergaminos enrollados con fuerza sobre el escritorio antes de desaparecer de nuevo en los túneles oscuros. Varys extendió una mano suave y empolvada y rompió el primer sello. Era del este, o más bien
Targaryen era un resumen de la falta de noticias del este. Jorah Mormont se había quedado completamente en la oscuridad. Durante meses, el caballero desacreditado había estado enviando informes meticulosos sobre Daenerys Targaryen. Ahora, nada. La mente de Varys volvió a los muelles de desembarco del rey. Recordaba el espectáculo público que Naruto Uzumaki había montado, corriendo con naturalidad directamente por la superficie de la fiebre de aguas negras como si fuera la carretera real y desapareciendo más allá del horizonte. Los señores lo habían considerado una muestra maravillosa de sus habilidades, y lo era, pero Varys sabía que no era así. No era más que una copia que había cruzado el mar angosto. Había encontrado a la chica Targaryen y con un shinobi a su lado, el perdón de Jorah de repente no significaba nada. Varys arrojó el pergamino al brasero. Se abrió brevemente y se enroscó en cenizas. Rompió el segundo sello. Esta era de sus informantes incrustados en los trenes de suministros Lannister. El rostro normalmente tranquilo de Varys se tensó en una máscara de profundo y perturbador temor. Sabía que Tyrion Lannister era listo, pero el joven rey Joffrey había convertido la mente de su tío en un arma con una eficiencia aterradora. Estos cañones que se estaban creando podían usarse para lanzar rocas más lejos que cualquier catapulta, y con la adición de bañar todo lo que estuviera delante de estas armas monstruosas en fuego valirio. A pesar de sus lentos tiempos de reutilización, demostraron ser extremadamente efectivos. Tanto que Tywin Lannister no hizo nada cuando Ser Gregor Clegane quedó incapacitado y capturado por las fuerzas del norte. Varys alimentó el segundo pergamino a las brasas. Aquí no Patriots. Es nada que va a ser. En el consultorio siempre me pierdo de esto. Porque hago las grabaciones y después voy apilando una por una. Bueno, hacer eso el recordatorio que pueden darle like y suscribirse por un like. Y hay que dar la campanita para que escriban las notificaciones cada respecto a eso. Eso. No tengo mucha paciencia. Pregunta. Si tuvierais que elegir un rey, ¿cuál elegirían? Stannis Baratheon, Robert Baratheon, Rhaegar Targaryen, Ned Stark o Doran Martell, se podría decir. Sí, Doran Martell para meter. Rey. Y si tuvieran que elegir. Bueno, sí, Rey, después otra pregunta sobre la. A ver, ¿cuál elegirían ustedes? Yo creo que entre todos estoy entre Doran Martell y Ned Stark. Entre todos, es que Stannis está bien, pero es muy rígido y no sé tanto. Y Doran es un poquito más liberal y Ned es rígido, pero no tanto como. Ned está entre los dos. Te permite hacer cosas y no te permite hacer cosas. Pero ¿usted cuál prefiere? ¿Qué rey prefiere? El tercer pergamino. El sello era el wargo roto de la casa Stark, una copia de la declaración que Eddard Stark había enviado volando por los 7 reinos. Aerys Targaryen. Durante 17 años, Varys e Illyrio Mopatis habían cultivado cuidadosamente a un príncipe a las sombras de esos. Habían preparado a Aegon para ser un salvador, respaldado por la Compañía Dorada, esperando a que Poniente se desangrara hasta la última vez para poder llegar como la salvación del reino. Pero Ned Stark acababa de introducir una complicación enorme. El honorable señor de Invernalia no solo había escondido a un príncipe, sino al heredero legítimo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. El panorama político estaba completamente fracturado, y el norte respaldaba su reclamación, con un hechicero de inmenso poder detrás. Varys se frotó la cabeza calva, un sudor frío brotando de su frente mientras sus pensamientos se dirigían al shinobi rubio. Varys recordó su conversación privada con Naruto en los jardines de la Fortaleza Roja. Había sondeado al chico, esperando la arrogancia de un mercenario o el fanatismo siniestro de un sacerdote rojo. En cambio, había encontrado algo mucho más peligroso y, sin embargo, increíblemente frágil. Naruto no era un tirano. Era un chico impulsado por un sentido feroz, casi ingenuo, de la compasión y el honor. En ese jardín, el chico con el poder de destrozar montañas miró a Varys y le ofreció casualmente un milagro. Naruto se había ofrecido a curarle, para restaurar lo que la espada del hechicero había tomado. Fue una oferta que sacudió a Varys hasta lo más profundo. Demostró que este ser casi divino no operaba con las monedas típicas de huesteros de crueldad y ambición. Operaba con empatía. Apoyó a los Stark porque los Stark eran honorables. Una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en el rostro de la araña. El pánico retrocedió, reemplazado por la brillante y fría lógica del gran juego. Ned Stark era rígidamente honorable. Era un hombre sujeto a las estrictas leyes de sucesión. Estaba librando lo que probablemente sería la guerra más brutal de la historia para poner al hijo de Rhaegar en el trono porque era lo correcto. Pero Aerys era el segundo hijo de Rhaegar.
Rhaegar. Si Aegon Targaryen, el hijo de Alia Martell, se revelaba al mundo, las leyes de sucesión serían absolutas. Aegon llegó antes que Jaehaerys. Si Varys presentaba a Aegon al norte, Ned Stark estaría legal y moralmente obligado a arrodillarse ante el hermano mayor de su sobrino. Y donde Ned Stark y Jon Snow se arrodillaban, el Maelstrom lo seguiría. Varys soltó una risa suave y entrecortada. Era una estrategia hermosa y devastadoramente irónica. No necesitaba luchar contra los Shinobi, solo necesitaba atrapar a los Stark en su honor inquebrantable. Que el norte y los Lannister libraran la guerra por sus reyes bastardos, y cuando todo se calmara, Aegon llegaría para reclamar el trono. Y que si era una farsa de farsa, y este chico no era realmente hijo de Elia. Salvar a la niña había sido bastante sencillo, pero no había señuelos aceptables para un niño infantil con sus rasgos particulares. Por eso no se le permitió crecer en Dorne junto a su hermana. Pero ahora había pasado suficiente tiempo como para que incluso los Martell deberían haber olvidado cómo era el chico. Los rasgos valirios de Aegon serán suficientes. Comenzó a escribir en el cifrado que solo compartía con Illyrio Mopatis. Mi viejo amigo, la Junta ha cambiado de formas que nunca podríamos haber previsto. El Honorable Lobo ha producido un dragón legítimo del hielo, y el niño está custodiado por el Maelstrom. Los Lions responden construyendo máquinas de fuego. Las espadas y los secretos ya no son suficientes. Sin embargo, esto no es nuestra ruina, es nuestra mayor oportunidad. Los Stark y su místico protector están unidos por el honor y las leyes de sucesión. Luchan por un segundo hijo. Tenemos el primero. Acelerar la educación del Griffon. Prepara la compañía dorada. Cuando nuestro príncipe desembarque en Poniente, no lucharemos contra el norte. Presentaremos a Ned Stark el verdadero heredero de Rhaegar. El propio honor del lobo le obligará a ceder la corona, y el Maelstrom se convertirá en la espada de nuestro dragón. Varys selló la carta con cera sin marcas. El reino tendría a su legítimo rey, de una forma u otra. La pesada lona de la tienda de mando en Aguas Dulces crujía bajo la lluvia implacable de las tierras de los ríos. La victoria sobre las fuerzas Lannister era innegable, pero el ambiente dentro de la tienda era denso, asfixiante y nada celebratorio. Ned Stark estaba en la cabecera de la mesa del mapa, con la mirada fija en el huargo tallado de madera que representaba a sus fuerzas. A su lado, Rapp se apoyaba pesadamente en la madera, una gruesa venda envolviéndole las costillas. Hizo una mueca al cambiar de peso, resultado de un choque caótico y fluido en el barro con el niño rey. Lo tenía, murmuró Rapp, con la frustración ardiendo en sus ojos azul tulli. Le hice un corte profundo en el hombro a Jaffrey, pero el chico luchó como una rata acorralada. El sabueso y su guardia real lo arrastraron de vuelta a través de sus líneas antes de que pudiera terminarlo. Y el coste. Rapp negó con la cabeza, con un destello de dolor en el rostro. Esos cañones, los escudos valirios resistían contra todo menos contra esas malditas cosas enormes, pero la artillería atravesaba el muro de escudos. Perdimos una gran parte de la vanguardia antes siquiera de poder alcanzar los tubos de hierro para destruirlos. Las solapas de la tienda se abrieron de golpe, dejando entrar una lluvia fría. El gran Jon Umber entró, limpiándose barro y sangre de su rostro barbudo. Su coraza de aleación de invierno estaba muy abollada, pero sus ojos ardían con una energía salvaje. La vanguardia nos ha dado el tiempo que necesitábamos. Rapp. Greathon retumbó, golpeando la mesa con un puño enorme. La artillería Lannister está al fondo del Red Fork, nada más que madera astillada y hierro arruinado. Y mejor aún, la bestia está rota. Ned levantó la vista, con un filo en la voz. Ser Gregor. Llevado. Greathon sonrió salvajemente. La copia del chico gato hizo algo malvado con una daga eléctrica, freyó al monstruo dentro de su propia armadura lujosa. No pudimos quitarle el acero valirio, así que hice que 50 hombres lo arrojaran a una jaula reforzada de aleación de invierno, atado con gruesas cadenas de hierro. Ahora mismo lo están subiendo por la costa pedregosa. Estará pudriéndose en las celdas profundas de Invernalia antes de que cambie la luna. Bien, dijo Ned, exhalando un suspiro tenso. Pero el informe de Victoria no alivió las sombras en la tienda. Desde la esquina de la habitación, una mujer entró en la luz parpadeante de las velas. Lady Barbary Dustin de Barrowton llevaba un vestido de cuello alto de negro austero, su rostro afilado y apuesto retorcido en una máscara de furia absoluta y venenosa. No miró al Gran Jon. Sus ojos oscuros estaban completamente fijos en Eddard Stark. Así que la montaña está encadenada y los Lannister se retiran, dijo Lady Barbary, bajando la voz a un tono frío y áspero que imponía el silencio de todos los señores en la sala. Una victoria para los Stark. Pero dime, Lord Eddard, ¿por la victoria de quién murió mi marido? Un silencio pesado y asfixiante cayó sobre la tienda. Roose Bolton permaneció perfectamente quieto, sus ojos pálidos y sin color observando la confrontación con una neutralidad inquebrantable, mientras Lord Karstark fruncía el ceño a la luz tenue. Willan murió una muerte honorable en la Torre de la Alegría. Lady Dustin, dijo Ned suavemente, con el viejo dolor subiendo en su pecho. No me hables con honor, Ned Stark. Barbray siseó, acercándose a la mesa del mapa, con los nudillos blancos mientras se agarraba al borde. Durante
durante 17 años, te he odiado por dejar los huesos de William en las montañas rojas de Dorne. Le negaste a mi marido el derecho a ser enterrado entre sus antepasados, dejado en una tumba sin marcar tan lejos de su hogar, todo para que pudieras traer el cuerpo de tu hermana contigo junto con su descendencia. Se inclinó más cerca, sus ojos ardiendo con una claridad repentina y devastadora. Y ahora me pides que prometa mi casa al niño cuya mera existencia ofende la memoria de mi marido, escupió, la palabra resonando como un látigo. Ninguna cantidad de baratijas brillantes ni prosperidad cambiará el hecho de que eres tan egoístamente exigente que arriesguemos nuestras vidas para coronar a un chico que estuviste más que feliz de dejar como bastardo hasta que te convenía. Ned no se inmutó, aunque las palabras le cortaron hasta los huesos. Se mantuvo erguido, soportando todo el peso de su rabia totalmente justificada. Lo escondí para mantenerlo con vida, Barbray. Ned respondió, con la voz cargada de la carga que había llevado durante 2 décadas. Robert habría aplastado el cráneo de Jon igual que la montaña hizo con los otros hijos de Rhaegar. Juré un juramento a mi hermana mientras agonizaba en un lecho de sangre. Derribé la torre para que nadie encontrara nunca la evidencia de un nacimiento real. Sacrifiqué mi honor y permití que mi propia esposa y tú me despreciaras, que evitaras que ese bebé fuera masacrado. Siempre lamentaré haber abandonado a Willem y a los demás a su suerte, pero no pude transportar tantos cuerpos tan bien como cuidar a un bebé. Y ahora ese bebé es casi un hombre. Barbray se burló, aunque por fin había hecho clic una pequeña parte de comprensión respecto a los huesos perdidos de su marido. ¿Quién dice que no acabará tan enfadado como su padre y su abuelo? No se puede confiar en los dragones. No es un dragón loco, ordenó Ned, sus ojos grises brillando con una protección repentina y feroz. Es un lobo. Se crió en el norte. Él ha sido inculcado en nuestro modo de vida. El conocimiento de quienes fueron sus verdaderos padres no le ha cambiado. Es un buen chico, y estoy seguro de que si lo colocamos en el trono de hierro, los 7 reinos conocerán una paz que no se ha visto desde los días de su tocayo. Mi hermana le llamó Jaehaerys porque creía que su hijo crecería como un buen hombre y un rey digno. Nunca antes había aprovechado esta idea, pero si se me considera en todo Poniente como el hombre más honorable del mundo, entonces les ruego, mis señores y damas, que confíen en que un niño que crié como mi propio hijo no os decepcionará. El chico es sangre de Ned, sin importar de qué lado venga, murmuró Greathorn, con una voz profunda e inesperadamente seria mientras apoyaba a su señor vasallo. Y más importante aún, tiene el Maelstrom. La pequeña bifurcación rubia ha estado construyendo el norte para convertirlo en algo parecido a los cuentos del lejano oriente. Todo nuestro pueblo ha estado alabando al sabio, y al tuyo por mantenerlo aquí. Ese chico es un verdadero amigo del norte, y hablaré por todos cuando diga que confiamos en tu juicio sobre el carácter de una persona, Ned. Roose Bolton habló finalmente, su voz un suave y susurrante siseo que pareció bajar la temperatura en la tienda. Las quejas de Lady Dustin son profundas, Lord Stark, pero a los señores del sur no les importará la educación del niño. Tywin Lannister verá una amenaza para la corona de su nieto. Stannis y Renly verán a un usurpador. Los cañones han demostrado que la magia y el acero Valyrian no nos hacen invencibles. Si marchamos hacia el sur para coronar a Jaehaerys, lucharemos contra todo el reino. Entonces aseguraremos primero nuestras propias fronteras, afirmó Ned, dirigiendo la mirada al señor de Fuerte del Terror. La realidad política era precaria y el norte no podía permitirse ninguna vulnerabilidad en casa. Lord Bolton, ordenó Ned, cambiando de tono de nuevo al señor de Invernalia. Los hombres del Gran Jon sufrieron grandes bajas al romper la artillería. Tomarás 2000 de tus hombres de Fuerte Terror y cabalgarás hacia el norte inmediatamente. Refuerzad-vos en Invernalia hasta que Naruto regrese del muro, y asegurarse de que el convoy que transporta la montaña por la costa pedregosa llegue sin incidentes. Tywin dejó atrás a su perro rabioso, pero no me arriesgaré a que esa bestia se descontrole en mis tierras. Como ordene, mi señor, murmuró Roose Bolton, inclinando la cabeza en una reverencia superficial y respetuosa. Ni una sola emoción se reflejaba en su rostro pálido, sus ojos pálidos ocultaban por completo el cálculo traicionero que ya giraba en su mente. Ned miró alrededor del círculo de sus vasallos, leyendo la duda, la ira y la lealtad a regañadientes en sus ojos. El viejo mundo se estaba fracturando, y ellos eran los que estaban en la brecha. Los opulentos balcones bañados por el sol del palacio de Sarrox o Andaxos parecían un ensueño febril tras la brutal y asfixiante extensión del desierto rojo. Daenerys Targaryen estaba cerca del borde de una terraza de mármol, la cálida brisa que venía de las puertas de jade agitando sus sedas. Debajo de ella, un jardín de flora increíblemente vibrante florecía alrededor de fuentes llorosas y pavos reales pavoneantes. Era un paraíso diseñado para adormecer los sentidos, pero Daenerys no sentía más que un nudo frío y pesado de incertidumbre en el pecho. Miró hacia abajo a los 3 pequeños dragones aferrados a la piedra, sus alas temblando mientras se bañaban en el sol. Eran sus milagros, la prueba innegable de su linaje. Pero el chico sentado con las piernas cruzadas en la barandilla a su lado había trastocado por completo el propósito
propósito que ella creía que le daba esa línea de sangre. El clon de sombra de Naruto Uzumaki equilibraba una enorme y exótica granada Karhei sobre su nariz, completamente indiferente a la caída abrupta hacia los jardines abajo. Me contaste la verdad sobre la rebelión y sobre Jaehaerys, dijo Daenerys en voz baja, con sus ojos violetas fijos en el horizonte. Toda mi vida, Viserys me dijo que íbamos a volver a casa para recuperar nuestro trono, que era nuestro destino. Pero si Jon es el verdadero heredero, y ni siquiera quiere la corona, ¿qué se supone que debo hacer, Naruto? ¿Por qué cruzaría yo el mar angosto si no es para ser reina? Naruto dejó caer la granada en su mano, su actitud juguetona suavizándose en algo mucho más antiguo y sorprendentemente gentil. No necesitas una silla metálica con puntas para ser líder, Dani, dijo Naruto, lanzando la fruta al aire y atrapándola. La verdadera guerra no es sobre quien se sienta en desembarco del rey. Trata sobre los zombies de hielo literales marchando desde el lejano norte. El mundo va a necesitar a la madre de dragones cuando llegue la larga noche. Tienes la oportunidad de salvar a tu familia y al reino, no de conquistarlo. Daenerys se giró para enfrentarle de frente, el conflicto luchando en su joven rostro. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? Tú mismo me lo dijiste, solo eres una sombra, un reflejo del verdadero Naruto en todo el mundo. Cuando se te acabe el chakra, desaparecerás. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Estaré solo en una ciudad de víboras, con 3 dragones y sin ejército. No estarás solo. Naruto sonrió, dándose un golpecito en el protector de frente. Envié la información de vuelta a mi cuerpo real. Sabe que estás aquí y sabe que eres un aliado. Cuando desaparezca, mi jefe se asegurará de que no te olviden. Pero hasta entonces, tienes que descubrir quién quieres ser. No era quien Viserys quería que fueras. No es quien los señores de Poniente esperan que seas. Un pesado conjunto de pasos resonó contra el mármol. Saryoro Mormont salió a la terraza, su rostro curtido y tenso por la sospecha. Lanzó una mirada cautelosa e incómoda al shinobi. Khaleesi, dijo Jorah con voz áspera. Los príncipes mercantes se están reuniendo en el Salón de los 1000 Tronos. Quieren ver a tus dragones. Debemos jugar su juego si queremos asegurar barcos y oro para nuestro regreso a Poniente. Naruto saltó de la barandilla, estirando los brazos por encima de la cabeza. Le lanzó a Jorah una mirada de reojo, completamente inescrutable. Seguro. Daenerys frunció el ceño, mirando entre su consejero más antiguo y el chico rubio, percibiendo la intensa hostilidad no dicha entre ellos. ¿Qué problemas? ¿De qué acuerdos antiguos hablas? Solo viejas historias, Dani. Naruto desvió el tema con naturalidad, sus ojos azules sin apartarse del rostro de Jorah. ¿Verdad, Jorah? Mi única preocupación es la seguridad de los Khaleesi. Jorah declaró con rigidez, la voz cargada de ansiedad contenida. Antes de que Daenerys pudiera presionarles para saber la verdad que se escondían, el aire en el balcón bajó de repente 10 grados. El vibrante aroma de las flores en flor fue sustituido al instante por el hedor empalagoso y dulce de carne podrida y viejo incienso. Un hombre alto e increíblemente demacrado salió de las sombras de la puerta arqueada. Su piel tenía el color de la leche vieja y sus labios estaban manchados de un azul profundo y magullado. Pyat Pree, el hechicero de Kark, se erguía como un testimonio viviente de la decadencia de la Casa de los Inmortales. Sus túnicas eran de seda tan fina que parecía flotar como humo, pero el dobladillo estaba manchado con el tipo de polvo que solo siglos de abandono pueden crear. Una mañana agradable para ti, siseó el hechicero, su voz como hojas secas raspando la piedra. No miró a Daenerys, ni tampoco a los dragones. Sus ojos oscuros y vacíos estaban fijos por completo en Naruto, mirando a través de la forma física del chico hacia el océano turbulento de energía que había debajo. Sentimos tu llegada, hijo de las tierras desconocidas, murmuró Pyat Pree, deslizándose hacia adelante con una suavidad antinatural que sugería que no tanto caminaba como que rondaba el suelo de mármol. Todas las fuerzas de la naturaleza contenidas en un cuerpo mortal, alimentadas por una gran y antigua bestia de destrucción. Es muy afortunado que te hayas aliado con la madre de los dragones. La magia ha regresado a este mundo, y sin embargo traes una llama de otro. El clon de sombra de Naruto no se movió, pero la postura encorvada desapareció. Podía sentir la mirada del hechicero recorriéndole la piel como arañas. El zorro de 9 colas dentro de él, incluso como reflejo en este clon, emitió un gruñido bajo y mental ante la intrusión de la hechicería Karhei. No sé nada de todo eso de afortunado, respondió Naruto, perdiendo su tono juguetón. Pero he conocido a tipos como tú antes. Hablas mucho del destino mientras intentas averiguar cómo robar algo que no te pertenece. Los labios de Pyat Pree, manchados de azul, se curvaron en una sonrisa fina y sin alegría. Robar es para ladrones comunes. Solo buscamos invitar. La Casa de los Inmortales tiene muchas habitaciones, Naruto Uzumaki. Uno para la Reina Dragón, y quizás, una cámara muy especial para el Señor de los 9. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par por un instante antes de volver a la normalidad. Genial. Otro loco mágico que puede verle dentro o algo así. Al menos Kinbara era agradable a la vista. Pyat Pree no tomó el silencio de Naruto como miedo, sino como la silenciosa realización de una verdad
realidad inevitable. La línea azul y magullada de los labios del hechicero se estiró un poco más en una sonrisa completamente carente de calidez. No somos vuestros enemigos, murmuró Pietri, su voz comenzando a resonar mientras su cuerpo físico parecía adelgazarse, volviéndose translúcido contra el mármol Carhey. Simplemente somos el destino. Cuando la madre de los dragones descubra que los príncipes mercantes no ofrecen más que oro vacío y promesas vacías, buscará la verdad de su destino. Vendrá a nosotros. Y tú, pequeña sombra, me seguirás. Con un último aroma empalagoso de incienso, el hechicero se desvaneció por completo en la oscuridad, dejando el balcón vacío salvo por la reina, el caballero y los shinobi. Durante un largo momento, el único sonido fue el susurro del viento y el lejano grito de un pavor real. Sariora finalmente exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo, su mano cayendo lentamente de la empuñadura de su espada. Hechicería, escupió el caballero, con asco y miedo en la voz luchando. Una ciudad de comerciantes custodiada por charlatanes y envenenadores. No deberíamos quedarnos aquí, Khaleesi. Naruto cruzó los brazos y soltó un bufido molesto, cerrando los ojos para sentir la energía ambiental donde el brujo acababa de estar. Se ha ido, murmuró Naruto, abriendo los ojos y negando con la cabeza. Aunque, desaparecido, es una palabra fuerte. Ni siquiera era su cuerpo real, solo un truco usando energía para proyectar una imagen. Honestamente, comparado con Genjutsu, fue bastante chapucero, y soy malo en Genjutsu, así que sabes que es malo. ¿Así que la magia que era eso no supone una amenaza para ti? Preguntó Daenerys con no poca preocupación. Por breve que hubiera sido su tiempo juntos hasta ahora, la princesa Targaryen había empezado a depender de la capacidad del joven bigotido para sentirse segura en este momento de su viaje. La copia mágica negó con la cabeza y sonrió. Esa sonrisa suya que le hacía sentir que nada en el mundo podía molestarle. No a menos que tenga más trucos. Algo como proyectarse en otro lugar no es peligroso. También tengo que intentar ignorar un poco mi instinto cuando se trata de personas mágicas que me cruzo. Estuve en Volantis hace unos años y un día apareció una sacerdotisa de R-Yor y nos ofreció a Kwon y a mí un lugar donde quedarnos. Al principio desconfiaba mucho de ella y aún ahora diría que no confío del todo en ella, pero sí me ayudó. Me dio una especie de poción que daba un impulso de chakra de algún tipo. Cuando hago fuego, sale de color dorado en vez del habitual jutsu de fuego naranja. Mi punto es que este brujo puede parecer sospechoso, pero puede que sea un raro inofensivo. La Fe Roja es un pueblo peligroso, Khaleesi. Todo el mundo sabe que practican rituales oscuros y sacrificios. Muchos atadores de sombras de Asai viven dentro de su templo en Volantis. Nunca deberían confiar en ellos y tampoco este brujo. Jorah dio un paso adelante, mirando a Daenerys con una mirada que Naruto reconoció y tuvo que contenerse para no estremecerse. Naruto cruzó los brazos, frotándose agresivamente la nuca mientras miraba a cualquier sitio menos al caballero exiliado. Había visto esa misma expresión en chicos en la aldea de la hoja, normalmente justo antes de hacer algo increíblemente estúpido para impresionar a una chica que no estaba interesada. Él lo sabría. Claro, sacerdotes rojos, brujos, sombras como LLE llames. Entendido, dijo Naruto en voz alta, aplaudiendo para romper la pesada y torpe tensión que Jorah acababa de desahogar en el balcón. El caso es que tengo los ojos abiertos. Si el tipo azul raro intenta algo, yo me encargo. Pero ahora mismo tienes un montón de comerciantes ricos esperando para verte. Daenerys parpadeó, el hechizo de la intensa mirada de Jorah roto por el ruido fuerte y repentino de los shinobi. Le dedicó una pequeña sonrisa agradecida al chico rubio antes de que su rostro volviera a una máscara de compostura regia. Tendré en cuenta tus advertencias, Ser Jorah, dijo Daenerys, con un tono perfectamente sereno, aunque dio un sutil medio paso alejándose de la cercanía del caballero. Pero no podemos luchar contra las sombras hasta que realmente intenten morder. Hemos cruzado un páramo para sobrevivir, no para escondernos en un jardín. Se giró hacia el gran arco que conducía de nuevo a la palaciega finca. Iremos al salón de los 1000 tronos, ordenó Daenerys, sus ojos violetas endureciéndose con el fuego Targaryen. Escucharemos lo que Saruxan, Daxos y los 13 tengan que decir, y les dejaremos cuidar a mis hijos. Silbó con fuerza, un trino desconocido y desconocido. Los 3 pequeños dragones abandonaron el sol sobre la piedra, batiendo sus alas de cuero mientras trepaban ansiosos a sus hombros y brazos, siseando y chasqueándose por espacio. Jorah bajó la cabeza, aunque su mandíbula seguía tensa. Como ordenes, Khaleesi. Mientras Daenerys pasaba junto a ellos, sus sedas ondeando y sus dragones chirriando, Naruto se puso a caminar ligeramente detrás de ella, dejando a Jorah para cerrar la retaguardia. Oye, una pregunta rápida antes de entrar, susurró Naruto, inclinándose hacia Daenerys mientras caminaban por los opulentos y resonantes pasillos. Señaló vagamente las impresionantes exhibiciones de riqueza a su alrededor, estatuas de oro macizo, puertas incrustadas con gemas trituradas y tapices tejidos con plata hilada. Si este tal Zaro se supone que es el tipo más rico de la ciudad, ¿por qué lleva un vestido que parece hecho de una red gigante de insectos adornada con adornos? Daenerys
Daenerys contuvo una risa repentina, nada real, y se llevó una mano a la boca. Por un breve y brillante segundo, no se sintió como la última esperanza de una dinastía moribunda, ni como una pieza en el tablero del gran juego. Simplemente se sentía como una chica caminando con una amiga. Es la moda de Card, Naruto, susurró ella, una sonrisa genuina rompiendo su estrés. Y harías bien en no mencionarle la red de insectos en la cara. No prometo nada, sonrió Naruto, ajustando su protector frontal mientras las enormes puertas doradas del Salón de los Mil Tronos se alzaban ante ellos. Las enormes puertas doradas se abrieron con un chirrido, revelando una sala cavernosa diseñada únicamente para hacer que los peticionarios se sintieran increíblemente pequeños. Los 13 se sentaban sobre cojines elevados y mullidos dispuestos en un amplio semicírculo, cubiertos de sedas tan vibrantes que dolían los ojos. El aire estaba cargado de perfumes y el tintinear de joyas de oro mientras los comerciantes más ricos del mundo conocido miraban hacia abajo al exiliado Targaryen. Zarok Daxos estaba en el centro, extendiendo sus manos cargadas de joyas en un gesto de gran bienvenida. Daenerys, nacida de la tormenta, retumbó la voz de Zaro, rica y empapada de miel. Los 13 os dan la bienvenida a la ciudad más grande que haya existido o exista. Hemos oído los susurros de vuestros dragones, del fuego hecho carne. ¿Y nosotros? El discurso de Zaro vaciló. A su izquierda, un comerciante anciano y corpulento conocido como el Rey de las Especias se inclinó de repente hacia adelante, casi derramando su copa de vino oscuro. El hombre mayor no miraba a las 3 criaturas milagrosas que se aferraban a la reina plateada. Sus ojos grandes y aterrorizados estaban fijos completamente en el adolescente que permanecía tranquilamente a su derecha. El Rey de las Especias levantó un dedo tembloroso cubierto de anillos, señalándolo directamente a Naruto. El pelo, jadeó el Rey de las Especias, el color desapareciendo por completo de su rostro. El cabello como oro hilado, y las marcas en sus mejillas. Una oleada de murmullos repentinos y densos recorrió a los 13. Varios comerciantes que comerciaban mucho en la bahía de los esclavos se sentaron rectos, sus ojos saltando del característico rostro bigotido de Naruto al naranja vivo de su chaqueta. La atmósfera casual y arrogante de la sala se evaporó al instante, sustituida por una tensión asfixiante y profundamente paranoica. Daenerys se detuvo, Bueno, muchachos, bonito y micrófono para darles otro recordatorio que pueden darle a like, suscribirse y comentar. Y activar la campanita para que estén llegando las notificaciones de cada vez que yo esté actualizando. Eso. Ahora puede ser una pregunta de ¿qué reina prefieren del Juego de Tronos? ¿Prefieren a Dany Stark? Dany Targaryen, perdón. Sansa Stark. Cersei Lannister. Ya que estamos para meter, yo que sé, a Stark, aunque no, ella no sería una muy buena reina, la verdad. Ella Marte, aunque no se mostró nada, sino nada directamente, o Rhaegar. Es que Raya se sabe muy poco también. Los del video capaz se un poquito más, pero la serie no habla mucho de ella. Yo creo que me iría por, entre todos, Sansa. Me iría por Sansa Stark, la verdad, como reina. Entre todos los otros. Dani al final se vuelve loca. Bueno, pero también la llevaron a ese punto, pero de todo prefiero. Estoy Dani, después elegiría perdón, elijo a Sansa y después a Dani si tengo que elegir otro. De ahí. ¿Usted cuál prefiere? Confundido. Hace casi 4 años, exhaló el Rey de las Especias, su voz resonando claramente en el salón repentinamente silencioso. Un comerciante Yitis trajo a un chico que coincide exactamente con esa descripción a los fosos de combate de Astapor. Los buenos maestros lo consideraban una simple rareza, pero luchaba con una fuerza sobrenatural y una velocidad imposible. Humilló a sus mayores campeones, pero se negó por completo a asestar el golpe mortal, hasta un combate en el que ofreció una muerte rápida y misericordiosa cuando su oponente dejó caer el arma y pidió ser derribado. Detrás de Daenerys, Ser Jorah Mormont se quedó paralizado. El aire se le escapó por completo mientras el recuerdo del resto de ese día empezaba a reproducirse en su mente. Durante su siguiente combate, continuó el Rey de las Especias, recitando los aterradores rumores que habían devastado los mercados de esclavos de Essosi. Los esclavos de la fosa se rebelaron. Destrozaron la arena para ayudar al chico y a su patrocinador Yitis a escapar de la ciudad. El levantamiento que provocó sin querer casi paralizó la economía de Astapor. Los esclavistas siguen maldiciendo al demonio dorado. Todas las miradas en el Salón de los Mil Tronos estaban ahora pegadas a los shinobi. Los guardias alineados en las paredes cambiaron inconscientemente sus agarres en las lanzas, dando medio paso atrás. Naruto se quedó paralizado un segundo, con la mano suspendida sobre la manga. Parpadeó, mirando a su alrededor los rostros aterrorizados de los hombres más poderosos de esos, antes de soltar un largo suspiro profundamente avergonzado. Se llevó la mano y se frotó agresivamente la nuca. Vale.
vale. Primero que nada, Kuo no era mi padrino, era mi amigo, corrigió Naruto, su tono casual resonando de forma extraña en la tensa sala. Y segundo, yo no empecé esa revuelta. Los esclavos ya lo estaban planeando, solo aprovecharon la distracción de mi partida para empezar. Kwon y yo acabamos de aprovechar el caos para alargarnos. Naruto miró hacia atrás a Jorah, ofreciéndole al atónito caballero una sonrisa descarada y familiar. En realidad, creo que estabas allí, ¿verdad, Jorah? ¿En los boxes? Vaya, el mundo es un poco pequeño. Jorah solo pudo quedarse mirando, completamente sin palabras. El ser enigmático y casi divino que acababa de cruzar el océano y descarrilar su red de espías era exactamente el mismo extraño luchador de fosas con el que se había cruzado en la sangre y la arena de Astapor. Una lenta y brillante realización invadió a Daenerys. Baisei siempre había confiado en el prestigio residual del nombre Targaryen para pedir dinero, comida o alojamiento, pero no necesitaba suplicar. Los hombres en esta sala no temían a sus dragones, pero sí estaban absolutamente aterrorizados por su amiga. Daenerys alzó la barbilla, sus ojos violetas brillando con una confianza depredadora. Dio un paso adelante, permitiendo que los tres dragones hicearan en el silencio, presentándose como la dueña de la fuerza que temían. El demonio dorado, dijo Daenerys con suavidad, dejando que el título flotara en el aire como una espada desenvainada. Sí, está conmigo. No estoy aquí para suplicar que entregues tu riqueza por caridad, sino para negociar términos que beneficien a todos los implicados. El pesado silencio en el Salón de los Mil Tronos se prolongó durante un largo y agonizante momento. La dinámica de poder había cambiado violentamente, y los 13 intentaban desesperadamente recalcular sus libros de cuentas. Zarok Swan Daxos fue el primero en recuperarse. El príncipe mercante forzó una risa fuerte y retumbante que resonó un poco demasiado aguda sobre el mármol. Bajó sus manos enjolladas, entrelazándolas sobre su estómago. Condiciones. Sí, claro, condiciones, declaró Zaro, su voz melosa regresando, aunque el sudor en su frente delataba sus nervios. Somos hombres de comercio, Daenerys nacida de la tormenta. Apreciamos la franqueza de un monarca que entiende el flujo de riqueza. Por favor, cuéntanos, ¿qué buscas de los 13 barcos? Respondió Daenerys de inmediato, con voz firme. Necesito una flota capaz de cruzar el mar angosto, completamente aprovisionada para mi séquito y las fuerzas que consiga en el camino. A su izquierda, el rey de las especias se recostó sobre sus cojines de seda, sus ojos mirando con cautela hacia Naruto antes de volver a fijarse en la reina plateada. El terror se había desvanecido, sustituido por la fría y calculadora codicia que había construido Cart. Una flota no es una petición menor, Khaleesi, comentó el rey de las especias, con tono cauteloso. Representa una inversión masiva de nuestro capital y recursos. Y mientras tú, compañero, es realmente una fuerza de la naturaleza, destruir una ciudad es muy diferente a gobernar una. Tienes 3 dragones milagrosos, pero muy pequeños. No tienes ejército. ¿Qué podrías ofrecerle a los 13 a cambio de tal inversión? Daenerys no perdió el ritmo. Había pasado meses escuchando a Baisei's despotricar sobre su derecho de nacimiento, pero por fin pensaba como una reina. Cuando tome el trono de hierro, proyectó Daenerys, su voz llenando el enorme salón. Los 7 reinos tendrán que ser reconstruidos. Los Lannister y los Baratheon están desangrando el reino hasta quedarse sin problemas. Cuando se asiente el polvo, Poniente necesitará grano, acero y comercio para sobrevivir al invierno que se avecina. Sonrió, una expresión afilada y peligrosa que parecía completamente Targaryen. Proporcionadme los barcos que necesito ahora, y la casa Targaryen concederá a Cart derechos exclusivos y sin impuestos comerciales en todos los principales puertos de Poniente durante la próxima década. Tendrás el monopolio del mar angosto. Un torbellino de susurros emocionados estalló instantáneamente entre los cojines elevados. El rey de las especias se acarició la barbilla, la pura aritmética de esa oferta iluminando sus ojos. Un monopolio sobre el comercio poniente valía 100 flotas. Era una apuesta, sin duda, pero la presencia del demonio dorado inclinaba las probabilidades a favor de la chica. Una oferta increíblemente generosa, asintió Zarok Swan Daxos lentamente, con los ojos brillando, y uno tentador. Sin embargo, un monopolio solo vale tanto como la corona que lo hace valer. Si falláis, nuestras naves arden con vosotros. Zaro dio un paso adelante, su mirada se desvió de Daenerys a los 3 dragones que siseaban sobre sus hombros. Quizá, como gesto de buena fe y para asegurar la inversión de los 13 contra una pérdida total, podrías dejar a uno de tus hijos extraordinarios aquí en Cart como garantía colateral hasta que ganen tu trono. El aire en la habitación se enfrió al instante. La postura de Daenerys se tensó, una ira repentina y feroz estallando en su pecho. Detrás de ella, Jorah dio un medio paso deliberado hacia adelante, con la mano apoyada en la empuñadura de la espada. Pero Naruto no parecía enfadado, ni siquiera miraba a Zaro. Sus ojos azules se habían desviado hacia la ornamentada mesa lateral junto al rey de las especias, fijándose específicamente en una copa de cristal llena de vino oscuro y cubos de hielo flotantes, perfectamente cuadrados. Espera, dijo Naruto, señalando con el dedo
dedo directamente la copa del rey de las especias, rompiendo por completo el tenso estancamiento diplomático. ¿Eso es hielo? El rey de las especias parpadeó, completamente desconcertado por el giro repentino. Sí, lo es. Transportados y preservados en cajas de invierno especializadas compradas a precios exorbitantes en el norte de Poniente. Es una nueva maravilla de la alquimia que mantiene las provisiones congeladas incluso aquí, al borde del yermo rojo. El rostro de Naruto se iluminó con una enorme y radiante sonrisa. Se golpeó las caderas, con una expresión absurdamente orgullosa de sí mismo. Sabía que venderían bien. Había visto los informes del comercio interno, pero escuchar que incluso los ricos de aquí los compran es un gran gusto. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres se miraron al chico. La mandíbula del rey de las especias se le cayó de verdad. Los rumores del norte de Poniente hablaban de un chico mágico que inventaba dispositivos milagrosos y realizaba grandes mejoras en la economía e infraestructura de la región que habitaba. En ese único y dolorosamente silencioso segundo, los hombres más ricos del mundo conectaron los puntos. El desastre natural ambulante también fue el inventor más lucrativo que el mundo había visto desde la ley Valiria. ¿Te gustan las neveras?, preguntó Naruto con naturalidad, ajeno al cortocircuito mental que ocurría al otro lado de la sala. Porque tengo gente haciendo un montón de cosas ahí arriba. Tenemos metal de aleación de invierno más ligero y resistente que el acero, nuevas herramientas agrícolas, sistemas de calefacción, un montón de cosas nuevas y brillantes. Naruto se acercó a Daenerys, apoyando una mano en la cadera mientras miraba a los comerciantes atónitos. Así que, cuando Dani dice que tienes un acuerdo exclusivo con Poniente, no se refiere solo a grano y vino, afirmó Naruto, suavizando su sonrisa en una mueca afilada y cómplice. Quiere decir que tú obtienes los derechos exclusivos de envío de todo lo que invento. Zarok Daxos miró al chico rubio, la idea de un dragón como garantía desapareció por completo de su mente, reemplazada instantáneamente por la visión de poseer el monopolio de la magia del norte. Los barcos, susurró Zaro, con la voz temblorosa por la avaricia pura. Tendrás tus barcos, Daenerys nacida de la tormenta, la mayor flota que los tres se puedan reunir. Cada respiración era una negociación calculada con agonía. El gran maestre había envolvido el pecho de Peter Baelish con un lino medicinal rígido que parecía un corsé de hierro, pero no hacía absolutamente nada para evitar el repugnante y húmedo rechinar del hueso fracturado cada vez que se atrevía a mover el peso. Se sentó completamente rígido en la silla de terciopelo de respaldo alto de su solar privado dentro de la fortaleza roja. Las cortinas estaban bien cerradas contra el sol de la tarde. Sobre la mesa a su lado había un pequeño frasco de cristal con leche de amapola, intacto. Ansiaba desesperadamente el alivio que le ofrecía, pero en un castillo que se destrozaba por la paranoia, una mente embotada era fatal. El suave y distintivo susurro de las zapatillas de seda contra el suelo de piedra sacó a Petir de su oscura ensoñación. Me dijeron que estabas descansando, Lord Baelish, murmuró Lord Varys, deslizándose hacia el solar oscuro como un espectro. Las manos del Spider estaban metidas cuidadosamente en las anchas mangas de sus túnicas, su rostro empolvado una máscara de preocupación educada y ensayada. Sin embargo, te encuentro sentado en la oscuridad, demasiado pálido para un hombre de tu ambición. El descanso es un lujo para los hombres que no tienen nada que perder, Lord Varys, raspó Petir, con la voz tensa y entrecortada mientras un dolor punzante le atravesaba las costillas. ¿Qué quieres? Varys se acercó, sus ojos oscuros recorriendo la postura rígida y la leche intacta de la amapola. Trajo noticias de las tierras de los ríos. La vanguardia Lannister fue derrotada. La artillería en la que Lord Tywin depositó tanta fe ha sido completamente destruida. Los ojos de Petir se abrieron de golpe. ¿Destruido? ¿Por el chico, supongo? Por las fuerzas de Ned Stark. Parece que una de las copias del chico fue suficiente para incapacitar a Ser Gregor, corrigió Varys suavemente, el título colgando pesadamente en la habitación tenue. Parece que nuestra anomalía rubia también puede conjurar rayos. Además, la montaña ha sido capturada viva y actualmente está destinada a una jaula en el norte. Tywin Lannister ha ordenado una retirada total a Arenal. Petir miraba la vela parpadeante sobre su escritorio, su brillantemente corriendo para ajustar los libros de cuentas de poder. Trastoca todos los planes que se le cruzan. Petir susurró amargamente, una tos aguda se le atoró en la garganta, haciéndole estremecerse de dolor cegador. Todo estaba equilibrado. Los Stark y los Lannister se suponía que debían aplastarse mutuamente. Pero este chico, él no juega al juego, simplemente tira la mesa de una patada. Una observación fascinante, comentó Varys, acercándose al escritorio. Los príncipes mercantes en esos, los señores de Poniente, todos están luchando por entenderle. Pero dime, Lord Baelish, como un hombre que se enorgullece de encontrar la debilidad en cada fortaleza, ¿qué haces con una pieza del tablero que no puede ser eliminada, no se puede comprar y se niega a jugar según las reglas? Petir levantó la vista hacia el eunuco. El dolor en su pecho palpitaba, un recordatorio visceral de su propia fragilidad física, pero una luz fría y calculadora se encendía lentamente en
sus ojos gris verdosos. No luchas contra él, Varys. Tú estudia a él, dijo Petyr, su voz bajando a un susurro suave. El chico es un arma de destrucción masiva, sí, pero es un arma con un corazón sorprendentemente blando. No me rompió las costillas por beneficio político. Lo hizo porque estaba enfadado, porque es ferozmente, irracionalmente leal. Petyr se recostó lenta y dolorosamente, apoyando la cabeza en la silla de terciopelo. Antes de esta locura con el arresto de Ned Stark, continuó Petyr, con una sonrisa fina y cruel en los labios. Convencí a nuestro desastre natural ambulante para que inspeccionara la integridad estructural de uno de mis establecimientos. ¿Sabes lo que vi? No vi a un dios, vi a un chico, una virgen sonrojada y tartamudeante, totalmente incapaz de soportar una simple sonrisa de una chica pintada. Varys ladeó la cabeza, sus ojos oscuros brillando con interés. Compila eso con los informes del duendecillo desde el muro y las propias declaraciones bocazas del chico ante la corte, mapeó Petyr, su mente afilando la información dispersa en una hoja. Un marginado, un huérfano hambriento de afecto. Su poder es absoluto, pero su corazón es patéticamente frágil. Anhela lazos. Sansa Stark es la correa obvia, por supuesto, pero Cersei sostiene esa cadena, y es demasiado tosca para usarla correctamente. Solo se va a acabar matando. Petyr extendió la mano, cogió su broche de ruiseñor del escritorio y lo hizo rodar pensativo entre los dedos. Yo, sin embargo, tengo un hilo más suave que arrancar, murmuró Petyr. Una chica de Winterton llamada Ross vino a la capital buscando fortuna y ahora trabaja para mí. Ella y el Maelstrom tienen una historia del norte. De hecho, antes de su partida bastante explosiva por el Aguas Negras, pasó más que suficiente tiempo para la mayoría de los hombres con una prostituta. Los labios pintados de Varys se fruncieron en un pequeño o de reconocimiento, un apego personal. Me mantuvo discretamente fuera del gran escenario de la pista. En efecto, y uno que quizá esté haciendo un pequeño regalo para ese entrometido mágico mientras hablamos. Petyr esbozó una pequeña sonrisa mientras daba un sorbo a su hidromiel helado de alto jardín. ¿La niña está embarazada?, preguntó la araña con su habitual tono monótono, pero Petyr aún podía detectar la curiosidad. Posiblemente, no me sorprendería que el té lunar fuera ineficaz dado los poderes del chico. Y aunque no lo sea, la evidente atracción del chico hacia ella demuestra que no es del todo infalible. Comparte una debilidad que casi todos los hombres tienen, y esa debilidad puede explotarse como cualquier otra. El sofocante calor vespertino de desembarco del rey solía significar una hora bulliciosa y rentable en el establecimiento premium de Petyr Baelish, pero Ross se sentaba frente al espejo del tocador en un silencio absoluto y agonizante. Trazó el borde de una taza de porcelana con un dedo tembloroso. En el fondo descansaban los oscuros y amargos restos del té lunar. Era su tercera copa esta semana. Era una dosis lo suficientemente potente como para eliminar cualquier concepción normal, pero el niño que crecía en su vientre no era normal. Ross soltó una risa hueca y sin humor, el sonido tragado por los gruesos tapices de terciopelo de su habitación. Era la gran broma susurrada del burdel. Ella se había acostado con el Maelstrom. Había arrebatado la virginidad del dios rubio que había derribado la montaña de un solo golpe, ya 2 veces. Un joven que había hecho más en 3 años lo que reinos enteros no pudieron en 10. Y eso arruinó completamente su negocio. Al principio, esperaba recibir una avalancha de clientes buscando la novedad de la chica que había domado a la bestia, pero había subestimado enormemente la frágil y patética vanidad de los señores y caballeros sureños. Los hombres que llegaban a este establecimiento querían sentirse como conquistadores, como reyes de sus propios pequeños mundos. Pero ¿cómo podía un caballero mortal con el vientre blando y la espada desafilada sentirse conquistador en la misma cama donde yacía una leyenda? Su inseguridad era completamente asfixiante. No podían soportar la idea de ser comparados con un chico que podría convertirse en un ejército por sí solo, así que simplemente la evitaron. A Ross no le molestaba el silencio al principio. La absurda cantidad de oro que Naruto le había dejado era más que suficiente para mantenerse cómoda. Pero luego llegó el malestar matutino. Una náusea que se sentía menos como una enfermedad y más como un calor pesado y giratorio detrás de sus costillas. Luego la sangre lunar perdida. Luego la frenética y secreta elaboración de Tanasi, menta y ajenjo. Apoyó una mano plana contra su vientre inferior. La piel seguía tensa, pero debajo no solo sentía el sutil y aterrador aleteo de un ciclo perdido. Sintió calor. Un calor distinto y radiante que parecía vibrar suavemente contra su palma, completamente ajeno a las hierbas tóxicas destinadas a destruirlo. Era como si la vida dentro de ella estuviera quemando activamente el veneno antes de que pudiera hacer daño. Oh, mi dulce zorro, ¿qué vamos a hacer? Esto no se suponía que pasara. Su reflejo la miraba de vuelta, pálido y aterrorizado. No estaba enfadada, no a él, ni a la vida que habían creado dentro de ella. Pero este pequeño los ponía en peligro solo por estar aquí. En el momento en que alguien se diera cuenta de que estaba embarazada, sabría quién era el padre. Desde allí la encerrarían, le robarían a su hijo y los usarían a ambos como rehenes, o peor aún, entrenarían a su hijo para que fuera un arma contra su padre. Ross
se levantó, conteniendo la respiración mientras el extraño y reconfortante calor volvía a pulsar en su vientre, una pequeña brasa de magia imposible. No podía quedarse en Desembarco del Rey. La ciudad era una trampa que se cerraba a su alrededor, y la única persona en el mundo que podía romper esa trampa estaba actualmente librando una guerra al otro lado del continente. Se acercó al pesado baúl de roble al pie de su cama, abriendo la tapa para mirar la pesada bolsa de monedas de oro que descansaba bajo sus vestidos de seda. Era hora de huir. La pesada bolsa de oro cayó al fondo de un sencillo y discreto saco de viaje de lana. Ross se movía con una eficiencia frenética y silenciosa. Se quitó las sedas transparentes y escandalosas que Peter Bellish exigía que llevaran sus chicas, cambiándolas por un vestido pesado y apagado de lino y una gruesa capa de viaje gris. Se recogió el llamativo cabello rojo, ocultándolo bajo una amplia capucha de lana. Necesitaba llegar a los muelles, un barco a Braavos, quizá, o a Pentos, a cualquier sitio donde la sombra de la fortaleza roja no pudiera llegar. Ross colgó el saco al hombro y se detuvo, apoyando la mano en el pestillo de hierro de la puerta de su habitación. Miró de nuevo hacia la pequeña ventana. La opresiva y imponente silueta de la fortaleza roja dominaba el horizonte, sus piedras rojas parecían sangre seca bajo la luz menguante del atardecer. Sansa Stark. El nombre resonaba en su mente. Ross recordaba la mirada aterrorizada y vacía en los ojos del pajarito cuando Jaffrey declaró traidor a su familia y a su amigo enemigo. Recordaba la destrucción que su querido zorro había desatado sobre la capital para permitir que él y los Stark abandonaran la ciudad. Si Ross huía ahora, podría llegar a una nave, pero Meñique era el maestro de la moneda. Controlaba a los jefes de puerto, controlaba a los capas doradas. En el momento en que se diera cuenta de que su yegua premiada había desaparecido, y en cuanto entendiera el motivo, la perseguiría hasta los confines del mundo. Nunca dejaría que un arma que pudiera controlar al sabio se le escapara de las manos. Y aunque lograra escapar, ¿qué pasaría entonces? Una mujer soltera con un hijo bastardo, escondida en las ciudades libres, constantemente mirando por encima del hombro buscando los pajaritos de la araña o los cuchillos de Baelis. Ross presionó la mano contra su estómago cálido. El débil pulso mágico parecía vibrar contra su palma, anclando sus pensamientos acelerados. Chakra era como lo llamaba. El mismo poder que fluía por sus venas, ahora lo hacía a través de ella, de alguna manera. Protege a las personas que le importan. Eso fue algo que aprendió muy rápido tras conocerle. Sus amigos en Winterton vieron cómo sus vidas mejoraban en todos los aspectos bajo su supervisión. Todo el norte sabía ahora que cuando Naruto Uzumaki te llamó amigo, bien podría haber querido decir familia. Pero la gente del norte no confiaba en los demás tan fácilmente como en él. Tenía un talento para que la gente le quisiera. Podría hacer algo parecido, pero ese era el atractivo de una prostituta, no era lo mismo. Simplemente presentarse embarazada y decir que su protector era el padre casi con toda seguridad sería recibido con risas y desprecio. Pero si Ross le devolvía a la chica Stark, a nadie en el norte le importaría que fuera una prostituta. No les importaría que llevara a un bastardo. Sería la mujer que se atrevió a enfrentarse a la guarida de león para salvar a su princesa. Sería bienvenida y podría volver a ver a su querido zorro, y él adoraría a su hijo con todo su corazón. Ross soltó el pestillo de hierro. Se apartó de la puerta, sus ojos fijos en el pesado y ornamentado espejo. Bueno, gente, ya estamos aquí. El último recordatorio y después ya simplemente el final. Ah, sí, no sé si vieron que en una parte simplemente me salté los 20 minutos y me fui a creo que 30 minutos directamente, pero que ya está apareciendo ya. Me va a pasar de esto. Y no quiero estar interrumpiendo tanto porque sé que es medio pesado esto. No sé que hay gente que no quiere que esté apareciendo, pero ya es tipo una obligación para no tener tantos problemas con YouTube y me tome como contenido hecho solo por IA y me termine quitando la cuenta. No sé si sabían eso, pero como siempre no se olviden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que lleguen notificaciones de cada vez que esté subiendo un nuevo capítulo. Comenten mucho y compartan, no se olviden de compartir para que quede más gente y a ver qué tal opinan de la historia. Así que nada, sigamos. Espejo de tocador atornillado a la pared del fondo. Petir Baelis pensaba que era el único que sabía usar los secretos de Desembarco del Rey. Pensaba que sus chicas eran solo recipientes bonitos y vacíos para servir vino y recoger susurros. Pero Ross llevaba tiempo suficiente en la capital para enterarse de que todos los burdeles propiedad del Sinsonte estaban conectados a la misma extensa red de túneles que serpenteaban bajo la fortaleza roja. Así era como los señores se colaban y cómo se introducía contrabando. No conocía la disposición de la fortaleza de Maegor,
pero sabía exactamente qué túnel conducía directamente a las cocinas inferiores del castillo. Ross se acercó al tocador. Alcanzó la mano detrás del pesado cristal, sus dedos rozando la fría piedra hasta encontrar la palanca de hierro oculta empotrada en la mampostería. Con un gruñido pesado, tiró. La pared de piedra tras el espejo crujió, balanceándose hacia adentro con una nube de polvo antiguo, revelando una escalera descendente completamente negra. El aire que subía olía a tierra húmeda, sal marina y viejos secretos. Ross sacó una vela del escritorio y la encendió desde la chimenea. Miró su estómago una última vez, su miedo endureciéndose en una resolución aguda y desesperada. Vamos a ver a tu padre. Nos mantendrá a salvo, cariño, susurró Ross al calor de su vientre. Subiéndose la capucha para ocultar su rostro, Ross salió a la oscuridad, cerrando la pesada puerta de piedra tras de sí. El ruido de 80.000 hombres acampando era un rugido ensordecedor e incesante que resonaba por las llanuras de Bitterbridge. Para los señores del dominio, era una magnífica demostración de poder. Para Catelyn Stark, parecía una matanza a punto de ocurrir. Se ajustó la capa de montar sobre los hombros, el frío de la tarde no hacía nada por calmar el nudo profundo y frío de temor en su estómago. Había visto las secuelas de las batallas en las tierras de los ríos. Esta guerra se estaba convirtiendo rápidamente en algo monstruoso, una devastadora trituradora de carne que amenazaba con dejar todo el continente en cenizas. Por primera vez en meses, Catelyn se sentía completamente, aterradoramente expuesta. Cuando Ned y Dab marcharon hacia el sur, ella se había acostumbrado a la presencia tranquilizadora de una chaqueta naranja viva cerca, una de las copias de Naruto, actuando como una guardaespaldas intocable. Pero el verdadero Naruto aún no había regresado del muro con Bran y Jon, y sus copias en Invernalia ya habían expirado, así que ella estaba aquí sola cuando Rab recibió la orden de regresar a Invernalia. Su caballo se detuvo al llegar al terreno designado para la negociación, una franja de hierba azotada por el viento entre los dos ejércitos acampados. Renly estaba sentado sobre un magnífico destrier castaño, su armadura esmaltada en un brillante verde bosque. Parecía el joven y vibrante rey de las canciones, completamente indiferente a la gravedad de la sangre que estaba por venir. Frente a él, sentado rígidamente sobre un gris roan, estaba Stannis. Parecía tallado en madera flotante salada, con la mandíbula tan apretada que Catelyn podía oír cómo rechinaba sus dientes. A su lado cabalgaba una mujer envuelta completamente en seda carmesí, un rubí pesado palpitando en su garganta. Solo con mirar a la mujer se le erizaban los pelos de la nuca. El aire alrededor de la sacerdotisa roja parecía brillar con un calor antinatural y asfixiante. Naruto había hablado una vez sobre la bruja roja que encontró en Volantis, y sin duda esa mujer era miembro de la misma orden. Mis señores, intervino Catelyn, instando a su caballo a sentarse entre los dos hermanos hostiles, obligando a mantener la voz firme. Los Lannister son el verdadero enemigo. Esta guerra solo traerá muerte y ruina a Poniente. Os lo ruego, dejad a un lado vuestros agravios y convocad un gran consejo. Renly ofreció una sonrisa deslumbrante y condescendiente. ¿Un gran consejo? Mi querida Lady Stark, mi reclamación está respaldada por 100.000 espadas. No necesito un consejo. Dile a tu marido que arríe sus estandartes, jura lealtad conmigo y con gusto le dejaré quedarse con su mascota mágica del este. Podemos aplastar a los Lannister juntos. Mi hermano es un traidor y Eddard Stark es un rebelde, intervino Stannis, con la voz como piedra de moler. Soy el legítimo rey. No ofrezco indultos por traición. No ofreces más que miseria, Stannis, rió Renly. Mira tu ejército. Unos pocos miles de hombres hambrientos y una bruja roja. Está superado. Los fríos ojos azules de Stannis se fijaron en su hermano menor, completamente desprovistos de piedad. Tengo algo más fuerte que espadas, Renly. La noche es oscura y está llena de terrores. Izad vuestros estandartes antes del amanecer o os destruiré. Con un fuerte tirón de las riendas, Stannis giró su caballo y cabalgó de regreso hacia su sombrío campamento. Sin embargo, la sacerdotisa roja se quedó un momento. Melisandre dirigió sus llamativos ojos rojos de un mundo sobrenatural hacia Catelyn. Estás muy lejos de la seguridad del norte, Lady Stark, murmuró Melisandre, su voz como terciopelo cálido, pero que le heló la espalda a Catelyn. Y veo que tu sombra dorada no está aquí para protegerte. Catelyn apretó con fuerza las riendas, negándose a que la mujer viera cómo se estremecía. Estoy protegida por el honor de mi casa, sacerdotisa. Los labios de Melisandre se curvaron en una sonrisa serena y escalofriante. El honor no detendrá la oscuridad. El chico que lleva el sol en la cara empuña un fuego brillante, pero los fuegos más brillantes proyectan las sombras más largas. Dile que el Señor de la Luz está vigilando. Antes de que Catelyn pudiera exigir una explicación, la sacerdotisa giró su caballo y siguió a Stannis hacia el crepúsculo que se acercaba. Renly soltó un suspiro fuerte y teatral. Hombre miserable. Ven, Lady Catelyn, volvamos a mi pabellón. Necesito preparar mi armadura para la batalla de mañana. Catelyn observó la figura de Stannis alejándose, un instinto profundo y primitivo gritando que las palabras de la sacerdotisa no eran una mera amenaza,
casa eran una promesa. Giró su caballo para seguir a Renly de vuelta al extenso y ruidoso campamento, la sensación de vulnerabilidad absoluta y aterradora cayendo pesadamente sobre sus hombros. El pabellón de seda era una obra maestra de indulgencia, oliendo a vino de verano, venado asado y melocotones dulces. Afuera, el ruido abrumador de 100.000 hombres riendo, bebiendo y peleando se extendía por las llanuras de Bitterbridge. Dentro, Renly Baratheon estaba de pie con los brazos en alto, una sonrisa brillante y fácil en su apuesto rostro mientras Brienne de Tarth sujetaba cuidadosamente las placas esmaltadas de esmeralda de su armadura. 100.000 hombres, Lady Catelyn, sonrió Renly, mirando más allá de la imponente guerrera hacia donde la matriarca de la casa Stark se encontraba bajo la tenue luz del atardecer. Los Tyrell me han dado el poder absoluto del dominio, y las tierras de la tormenta me apoyan. Mi hermano Stannis está sentado en una roca miserable con unos pocos miles de hombres hambrientos y una sacerdotisa extranjera, exigiendo que me arrodille. Renly rió, un sonido rico y retumbante. Cree que puede tomar el trono solo porque es mayor, pero yo cuento con el apoyo de los vasallos de nuestra casa y la adoración del pueblo. Catelyn Stark no sonrió. Se mantuvo rígida, con las manos entrelazadas con fuerza frente a ella. Mides la fuerza en número y grano, su gracia, advirtió Catelyn, con voz tensa pero firme. Pero las reglas de esta guerra han cambiado. Presumes de la riqueza del dominio, pero las fuerzas de mi marido marchan con armas y armaduras forjadas de acero invernal, metal que no se rompe y corta el hierro convencional como mantequilla. Tenemos líneas de suministro y provisiones que igualan, si no superan, las tuyas. Renly ofreció una sonrisa deslumbrante y condescendiente. Una maravilla de la ingeniería oriental y la tenacidad del norte, sin duda. Pero el acero sigue siendo acero, y tengo más hombres para manejarlo. No es solo acero, insistió Catelyn, dando un paso adelante. Ni tú ni Stannis podéis esperar enfrentarse al poder total de Naruto. El chico destrozó la montaña y derrotó a la vanguardia Lannister con apenas una fracción de lo que es capaz de hacer. Nadie en Poniente ha visto siquiera sus verdaderos límites. Descartas la magia porque no encaja con tus registros, pero es real. Hoy vi a la mujer roja. Sentía el calor antinatural que irradiaba de ella. Te lo ruego, no descartes lo antinatural tan fácilmente. Renly puso los ojos en blanco, agitando una mano despreocupada mientras Brienne le aseguraba el pesado garganta de acero alrededor del cuello. Un solo chico, por muchos trucos explosivos que tenga, no puede derrotar a un ejército. Y una mujer con vestido rojo no me asusta. Mañana termina la pequeña rebelión de Stannis, y entonces, el pabellón se volvió antinaturalmente frío. No fue una corriente repentina de las llanuras exteriores. Fue una helada localizada y asfixiante que apagó al instante el brasero que ardía en la esquina de la tienda. El olor a melocotones y vino desapareció, sustituido por el agudo y metálico sabor a ozono y sangre vieja. Catelyn jadeó, su aliento de repente se elevó en el aire helado. ¿Su gracia?, preguntó Brienne, dando un paso atrás confundida mientras las sombras proyectadas por la única vela que quedaba parecían estirarse y contorsionarse contra las paredes de seda. La sombra de un hombre, alto, de hombros anchos y con una corona de oscuridad dentada, no se movía con la luz parpadeante. Se desprendió del lienzo. Era un vacío con forma de rey. No tenía ojos, ni rostro, solo una presencia malévola y hambrienta. La mano de Brienne voló hacia su espada, un rugido de advertencia arrancando de su garganta, pero el acero mortal era demasiado lento. La sombra se lanzó. Su brazo se formó en una hoja de pura y concentrada oscuridad. Saltó por completo la meticulosamente elaborada armadura esmeralda, deslizándose por el microscópico espacio entre la garganta y la coraza de Renly. Los ojos de Renly se abrieron de par en par. No gritó. La oscuridad le atravesó la garganta y el pecho, seccionando arterias y silenciando sus pulmones en una sola y devastadora fracción de segundo. El rey del sur se desplomó, su sangre se acumuló instantáneamente sobre las caras alfombras de MYR. Tan rápido como apareció, la sombra se disolvió, sangrando de nuevo en el lienzo y desapareciendo en la noche. Brienne cayó de rodillas, un lamento gutural y desgarrador salió de su pecho mientras recogía el cuerpo sangrante de Renly en sus brazos. Un instante después, las solapas de la tienda se abrieron de golpe. Ser Robert Royce y Ser Aman Q irrumpieron en el pabellón, espadas desenvainadas, sus ojos fijos en la sangre y en la imponente guerrera arrodillada sobre su rey. Tú. Ser Aemon rugió, alzando su espada. Asesino. Para, gritó Catelyn, interponiéndose directamente entre la guardia real y Brienne, su voz resonando con la absoluta autoridad de la esposa de un alto señor. Ser Robert vaciló, su espada flotando a pocos centímetros del rostro de Catelyn. Mi señora, muévete. Ella lo derribó. Mira la herida. Catelyn ordenó, señalando con un dedo tembloroso la garganta arruinada de Renly. Ninguna espada ha hecho ese corte. Era una sombra, una criatura de magia oscura invocada por la bruja roja de Stannis. Magia. Saruman se burló, aunque su agarre sobre la espada flaqueó. ¿Nos tomáis por tontos? Ah, sí, replicó Catelyn, su miedo cristalizándose en una lógica feroz y desesperada. Hace un mes, la montaña
niña era un monstruo imparable, hasta que un solo chico le venció con un solo golpe en el torneo de la mano. Y una vez más en las tierras de los ríos. Todo Poniente sabe desde hace casi un año que el norte tiene un mago a su servicio. Sabes que es verdad. Todo el reino lo sabe. Los dos caballeros se quedaron paralizados. La absoluta certeza en la voz de Catelyn, combinada con la aterradora realidad del mundo en el que ahora vivían, les golpeó como un puñetazo físico. Si el Maelstrom existiera, si pudiera conjurar tormentas y romper piedras. La mujer roja, susurró Ser Robar, abriendo los ojos al mirar la niebla antinatural y helada que aún se aferraba al suelo de la tienda. Stannis. Era su cara, sollozó Brienne, meciendo el cuerpo sin vida de Renly. La sombra tenía la cara de Stannis. Los demás en la sala permanecieron en silencio, pues no vieron la sombra lo suficientemente cerca como para confirmarlo. Pero la amenaza del hermano mayor Baratheon más temprano ese día era bastante condenatoria para ellos. Saruman bajó lentamente la espada, mirando el cadáver de su rey con horror creciente. El impulso inmediato y ciego de ejecutar a Brienne se evaporó, sustituido por el temor. La tienda de mando era una tumba de seda esmeralda y un dolor pesado y asfixiante. Ser Loras Tyrell se arrodilló junto al cuerpo destrozado de Randy Baratheon, con las manos temblorosas mientras flotaban sobre la armadura empapada de sangre. No lloró a gritos, su tristeza era una fractura silenciosa y agonizante que parecía vaciar todo su ser. Detrás de él estaba su hermana. El rostro de Marjorie Tyrell estaba pálido, sus ojos de ciervo absorbían la sangre, la garganta destrozada y las expresiones aterrorizadas de la guardia real. Una sombra, susurró Loras, su voz temblando con un filo letal y frágil. Miró a Ser Robar Royce. Te quedaste fuera de su tienda y me dices que una sombra le cortó el cuello. Sé cómo suena, Ser Loras, respondió Ser Robar, con el rostro pálido, mirando hacia Catelyn Stark. Pero vimos la escarcha en el suelo. Sentimos el frío. Lady Stark jura que fue la magia de la mujer roja y, después de lo que el sabio ha hecho en la capital, la creemos. Lady Brienne no hizo esto. Era Stannis. Loras cerró los ojos, una sola lágrima cortando la tierra y el sudor en su mejilla. Cuando los abrió de nuevo, la tristeza había sido completamente incinerada por una furia cegadora y suicida. Entonces marchamos. Despertamos a la vanguardia y cabalgamos a Stannis antes del amanecer. Quemamos a esa bruja y le quitamos la cabeza. No, dijo Margaery. Su voz era suave, pero transmitía la autoridad absoluta e inquebrantable de Alto Jardín. Pasó junto a Catelyn, colocando una mano suave y restrictiva sobre el hombro blindado de su hermano. Margaery, él asesinó a nuestro rey, balbuceó Loras, mirando a su hermana con traición. Y si marchamos en la oscuridad contra un hombre que manda a un demonio de las sombras, él también te asesinará, Loras, afirmó Margaery con un pragmatismo escalofriante. Los señores de la tormenta ya están susurrando fuera. Al amanecer, la mitad de los vasallos de Renly desertarán a Stannis por puro miedo. Si luchamos ahora, el dominio sangra por un rey que ya se ha ido. Margaery dirigió su mirada aguda e inteligente hacia Catelyn Stark. Estamos desmontando el campamento. Las fuerzas Tyrell se retirarán inmediatamente a Alto Jardín. Lady Stark, si las historias del sabio son ciertas, y si tu marido realmente comanda fuerzas que pueden rivalizar con esta locura, ven con nosotros. Mi abuela querrá oír esto directamente de ti. El viaje hacia el sur fue una retirada frenética y organizada. Mientras los señores de la tormenta despertaban al amanecer y encontraban a su rey asesinado y el poder del dominio desaparecido por completo, Catelyn cabalgaba con fuerza junto a la vanguardia Tyrell. Alto Jardín era un contraste sorprendente con las duras y sangrientas realidades de las tierras de los ríos y Puente Amargo. Era un palacio de luz, fuentes en cascada y rosas en flor, completamente intacto por los horrores del gran juego. En una pérgola privada bañada por el sol con vistas al Mander, Olenna Tyrell estaba sentada en una mesa cargada de higos y quesos picantes. La reina de las espinas escuchaba en absoluto y calculador silencio mientras Catelyn y Margaery relataban la sombra en la tienda, la deserción de los señores de la tormenta y las aterradoras nuevas reglas de la guerra. Así que, dijo finalmente Olenna, agitando una mano arrugada y despreocupada. El siervo más joven se atragantó con su propia ambición. O una sombra, como dices. Le advertía Mace que era una empresa tonta. Renly sabía cómo llevar una corona, pero no tenía la menor idea de cómo defenderla. Y Stannis, bueno, Stannis es un aburrido sin sentido del humor que prohibiría respirar si pudiera encontrar la manera de grabarla. No podemos apoyarle. Necesitamos una alianza, Lady Olenna, dijo Catelyn, inclinándose hacia adelante. Stannis marcha hacia la capital con magia oscura, y Tywin Lannister se reagrupa en Arenal. Pero mi marido, Eddard, marcha desde el norte. Tiene hombres armados con acero invernal y tiene al sabio. Una unión entre Invernalia y Alto Jardín garantizaría la victoria. Olenna se metió un higo en la boca, masticando pensativa. Sí, el sabio. El chico que inventa maravillas de tecnología e innovación y que maneja poderes como todas las historias antiguas. Una pieza fascinante en el tablero. Supongo que ofreces matrimonio. Tu hijo mayor, Rab, es el heredero de Invernalia
Invernalia, ofreció Catelyn. Hasta ahora ha demostrado ser un líder eficaz en el campo de batalla, valiente y soltero. Margaery apoyó la mano suavemente sobre la mesa. Un chico apuesto, estoy segura, Lady Catelyn. Y señor de Invernalia es un título nobiliario. Pero por generosa que sea tu oferta, no deseo ser simplemente la dama del norte, sin ofenderte. A nuestras fuerzas y riquezas se les prometió una corona. Hemos alcanzado el trono de hierro, Lady Stark, añadió Olenna con sequedad. Las maravillas que vienen del norte son algo impresionante, sin duda. Sin embargo, la casa Tyrell obtiene acceso a estos recursos independientemente de si Margaery es reina. Catelyn respiró lenta y calculadamente. El secreto que llevaba tenía el poder de quemar el reino hasta los cimientos, pero era lo único que podía comprar el dominio. Mi marido no marcha para reclamar el trono de hierro para sí mismo, dijo Catelyn en voz baja, asegurándose de que no hubiera sirviente cerca. Marcha para restaurar al verdadero heredero. Un chico que ha escondido en el norte durante 17 años, criado bajo el nombre de Jon Snow. La masticación de Olenna se ralentizó. Los ojos de Margaery se abrieron ligeramente. Jaehaerys Targaryen, reveló Catelyn, el nombre flotando en el aire perfumado. El hijo de Rhaegar y Lyanna. Él es el rey legítimo, no está casado. Actualmente es miembro temporal de la Guardia de la Noche. Si los dioses quieren, su mandato de 5 años se acorta para permitirle viajar al sur. El pérgola descendió en un silencio pesado y profundo. La aritmética de la guerra se rompió y reconstruyó instantáneamente en la mente de las dos mujeres Tyrell. Un dragón oculto, susurró Olenna, con una sonrisa genuina y aterradora que se dibujó en su rostro marcado por las líneas. ¿Ned Stark mintió a Robert Baratheon durante casi 2 décadas? Dioses, no creía que el hombre hosco tuviera ese valor. Me impresiona. Margaery miró a su abuela, la ambición en sus ojos ardiendo con un calor refinado y concentrado. Un heredero Targaryen respaldado por el norte, armado con acero irrompible y protegido por un chico que aparentemente puede hacer cualquier cosa. Presenta un dilema bastante fascinante, ¿verdad, querida?, reflexionó Olenna, mirando entre Catelyn y Margaery. Queremos la corona. El chico Targaryen es la clave del trono. Olenna golpeó con un dedo su copa de vino. Pero luego está el sabio. En un mundo donde las sombras asesinan reyes en sus tiendas, sentarse en una silla metálica en desembarco del rey parece terriblemente precario. El trono nos da un título, pero el sabio nos otorga una supremacía absoluta e intocable. Dime, Lady Stark, ¿este Naruto está comprometido? Catelyn parpadeó, sorprendida por la pura audacia de la pregunta. Él es considerado un príncipe en su tierra natal. En los años que él y su amigo vivieron en mi casa, ni una sola vez he oído un solo rumor de ningún tipo de impropiedad. He oído de mis hijos que él es inexperto cuando se trata de lidiar con el cortejo. Mejor aún, murmuró Margaery, con una pequeña sonrisa depredadora en los labios. En efecto, asintió Olenna, con los ojos brillando con un pragmatismo implacable. Un dragón Stark taciturno que necesita educación en la realeza, o un mago semi-real que necesita aprender a amar. Dos premios muy diferentes, Margaery. Tendremos que decidir cuál queda mejor en verde. El viento árido de la costa dorniense agitaba las pesadas velas de seda del barco al atravesar las oscuras aguas del mar angosto. Su proa apuntaba firmemente hacia el norte, dejando el abrasador calor de lanza del sol muy atrás en la noche. El príncipe Oberyn Martell estaba junto a la barandilla, con los ojos oscuros fijos en el horizonte. Sostenía una taza de rojo dorniense fuerte, completamente intacta, su mente calculando los rumores imposibles que brotaban de las tierras de los ríos y los bordes congelados del mundo. Pasos suaves y deliberados resonaban en la cubierta de madera detrás de él. Una joven salió a la luz de la luna. Para la tripulación del barco, y para todo Poniente, era simplemente otra de las serpientes de arena. Llevaba el cuero flexible y las sedas ligeras de una serpiente de arena, con una hoja curva descansando casualmente en su cadera. Pero bajo la piel oliva y la aguda confianza dorniense en sus ojos, había la sutil capa aristocrática de un miembro de la realeza. El capitán dice que necesitaremos adquirir capas más pesadas cuando lleguemos a Puerto Blanco, dijo, con voz suave y medida, acercándose a su lado junto a la barandilla. Dicen que el frío del norte puede congelar la sangre en las venas de un sureño. El frío es lo que menos nos preocupa, murmuró Oberyn, finalmente dando un sorbo a su vino. Lanzó una mirada de reojo a los pocos marineros en cubierta, asegurándose de que estuvieran bien fuera del alcance del oído antes de que su voz bajara a un susurro privado y reverente. Estamos navegando hacia una tormenta. La joven miró el agua negra, apretando ligeramente la barandilla de madera. ¿Crees los rumores, tío? ¿Crees que realmente es hijo de mi padre? Ned Stark es un mentiroso notoriamente terrible, observó Oberyn con una sonrisa afilada y peligrosa en los labios. Si ha escondido a un niño en la nieve durante 17 años, no fue por vergüenza. Marchamos para ver si este Jaehaerys tiene sangre de dragón o si simplemente es un lobo con una corona robada. Oberyn se giró para mirarla de frente, colocando una mano callosa y afectuosa en su hombro. Tu hermano Aegon está destinado a gobernar, Rhaenys,
afirmó Oberyn, pronunciando en voz alta el verdadero nombre de la princesa muerta. Dorné recuerda a Elia. No olvidamos nuestra sangre. Pero si este ejército del norte realmente marcha con un chico con una magia tan poderosa como la que hemos oído, debemos saber exactamente con qué estamos tratando. Es algo bueno, susurró Oberyn, sus ojos brillando con una anticipación letal, que la víbora se una a la batalla. Bueno, gente, ya es el final. Espero que les haya gustado. No me van a negar que el final tuvo, el capítulo no estuvo tan bueno. Estuvo bueno, uno. Otro que está bastante larguito, así que se entretenieron más. Llegaron a quitar que se entretuvieron bastante. Literal, es una cantidad, una hora. ¿Sí, ahora? Casi 2 horas, literal. 1 hora 50 minutos más o menos duró. 52 minutos por ahí. Porque estoy haciendo esto, así que no sé cuánto va a ser esto. Y bastante largo el capítulo. O sea, no sé la idea de lo que me puede sacar el capítulo de que dure por lo menos 30 minutos. No sé la idea de lo que me cuesta. Y 1 hora, olvídate. Una banda. Es un pequeño problema, pero bueno. Para él es el video. Estoy en otras historias, ya algunos me dieron permiso para ir subiéndolas, en otras no. Eso me falló un poquito y me cambiaron un permiso, pero ahora no, no es que me dieron permiso, sería que directamente me lo que dije, che, puedo resumir la historia, porque algunas historias de otros autores ya ellos dejaron de escribir hace mucho tiempo y ya no me puedo contactar con ellos, así que me cuesta un poquito. La de Mob Psycho, ese chico lo mandé mensaje, pero no me contesté. Ella me había dado permiso, pero ahora que no me contesta, no sé si me da permiso, no me lo quito. Pero quiero subirlo sin permiso, eso es lo que tengo. Siempre pido permiso ante todo. Así que nada, eso y como siempre, nos vemos, mucha suerte, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, chao.